Ya somos dos con frío entonces. Por acá también bastante frío, a 8 grados aproximadamente ahorita. Bueno, Acá en mis Córdoba estimados. también. Sí, señor. Bueno, mis estimados, entonces ya nos hemos venido saludando con algunos de los que se han conectado en agradecimiento y por supuesto en respeto a las Buenas personas que noches. han estado en conexión muy puntuales. Vamos a dar inicio a nuestro acostumbrado encuentro del proceso de formación. Por supuesto, solicitando a ustedes las autorizaciones del caso para la grabación de la misma sesión. De igual manera, solicitarles los favores acostumbrados de siempre, en primera medida, a las personas que vayan solicitando el ingreso para que por favor nos ayuden con la aceptación en la sala. Y lo propio para las personas que deseen alguna intervención, abrir el micrófono con toda confianza y exponer las dudas o preguntas. Muchísimas gracias a todos por su puntual asistencia, un saludo grande, un abrazo y los mejores deseos para todos. Igual saludamos a todas las personas que también a través del chat nos están saludando y a las personas que también a viva voz nos hemos podido comunicar. Bueno, mis estimados, entonces con el saludo especial vamos a presentar de manera general lo que nos convoca el día de hoy. Aspiramos tener un encuentro relativamente corto. Depende mucho de las dudas, preguntas, inquietudes y qué tanto ustedes hayan apropiado el material de apoyo y soporte para el cumplimiento, en este caso, de la evidencia que nos corresponde. ¿Me confirman, por favor, si es visible la presentación ya? Sí, claro, instructor. Vale, perfecto, mil gracias. Bien, en ese orden de ideas les comento. Resulta, pasa y acontece que estamos prácticamente con el último encuentro de fundamentación de esta competencia relacionada con gestionar los procesos propios de la cultura emprendedora, como lo habíamos manifestado desde el principio y desde las mismas socializaciones de estructura curricular y demás en inducción. Es una competencia de carácter transversal en este caso y básico que tiene una duración de 48 horas. En efecto, hoy sería ya nuestro cuarto encuentro de fundamentación de cada una de las 4 evidencias que corresponden y aspiramos, Dios mediante, que dentro de 8 días finalicemos con la entrega de la última evidencia, que precisamente es la que vamos a terminar de fundamentar hoy. Como ustedes recordarán, la semana inmediatamente anterior, iniciando la semana inmediatamente anterior, el día martes, hacíamos parte de la fundamentación de lo que fue el Canva del emprendimiento y, por supuesto, ya hacíamos un reconocimiento general de los aspectos de mayor relevancia para la última evidencia, que si bien es cierto se denomina plan de negocios, la guía de aprendizaje específicamente solicita muy puntualmente algún tema relacionado con los estados financieros. En ese orden de ideas, entonces, de ser necesario y de requerir, por supuesto, algún tipo de particularidad o de existir alguna particularidad respecto con la entrega de la evidencia, tomaremos las decisiones necesarias para que ustedes puedan cumplir con los entregables. Entonces no se olviden, en términos de acuerdo a nuestro cronograma, hoy sería el último encuentro de fundamentación para la cuarta evidencia de esta competencia. Si todo sale dentro de lo previsto y dentro de lo normal, no 8 días y los días siguientes, ya estaremos con la emisión de juicios completos de esta competencia para las personas que la hayan cursado y aprobado con los 4 entregables en este caso. A saber, el DOFA de personal del emprendimiento, el segundo que sería el pitch de la idea de negocio, el tercero el Canva del emprendimiento y la cuarta que terminaremos de fundamentar hoy, que es el plan de negocio, que básicamente nos pide los estados financieros iniciales de la idea de negocio y específicamente nos pide 2 cosas, un presupuesto y un balance inicial, básicamente. Entonces vamos a tratar de fundamentar de la mejor manera para que ustedes puedan cumplir con esta evidencia. También insistirles en lo que ya habíamos charlado, las personas que tengan a bien trabajar de manera grupal o en equipo, lo pueden hacer, no hay ninguna dificultad a ese respecto, con el objeto de que se puedan apoyar y se puedan ir avanzando de mejor manera.
Siga, por favor. Bien, continúo entonces. Comentarles que de las evidencias que se pueden trabajar en grupo, incluso se habilitó la opción para que desde el mismo Canva del emprendimiento lo puedan hacer, entonces podrían trabajar en equipo Canva y ahora lo que hace referencia a esta última evidencia del plan de negocio, específicamente los estados financieros iniciales. Comentarles que hay un grupo conformado de 5 personas, ya han hecho la entrega de las evidencias y las recomendaciones que hacíamos a través de los grupos de apoyo, en este caso que cada uno de los integrantes suba la evidencia, que en cada evidencia estén los datos de todos los participantes y por supuesto que sea una evidencia bastante robusta en razón a que se trabaje en equipo. Y en efecto así pasó, las evidencias que entregaron en equipo bastante buenas, bien interesantes, entonces no tuvimos mayores dificultades. Recordarles, antes de avanzar con la temática del día, que estamos en el desarrollo del tecnólogo en gestión integral del transporte, la ficha 318-6166, en nuestra fase de análisis. Tengan en cuenta, por favor, que la fase de análisis termina aproximadamente entre el 10 y el 15 de julio. ¿Por qué les hago caer en cuenta de esta fecha? Porque no se olviden que solamente se pueden entregar evidencias de manera máxima o cuando hay justificación hasta la fecha de cierre de la fase. Por lo tanto, de todas las evidencias que hemos venido trabajando, tanto de la parte técnica, de emprendimiento, las que continúan a partir de hoy y las de inglés que arrancarán a partir del 1 de julio, creo que son 3 evidencias, deben estar entregadas hasta el 10 o 15 de julio con el objeto de que no vayan a tener alguna dificultad. Esto en el entendido de que por reglamento de aprendices, cada que terminamos una fase o una actividad de proyecto, debe remitirse un informe pormenorizado de cumplimiento a las coordinaciones del centro, tanto académica como de formación, y ellos disponen de las medidas necesarias formativas y o sanciones, ¿de acuerdo? Entonces, ténganlo muy presente, entonces muy probablemente a partir del 17 de julio ya iniciemos con la fase 2 de nuestro proyecto formativo y esa fase 2 se denomina planeación. No se olviden, son 4 fases dentro del proceso de formación más inducción, entonces ya hemos terminado la fase 0 o inducción, estamos a puertas de terminar la fase 1 análisis y a partir del 17 de julio estimamos iniciar la fase 2 de nuestro proyecto formativo. Recordarles, nuestro proyecto formativo se llama Simulación de escenarios para la gestión integral del transporte. Hoy complementamos lo que habíamos iniciado en la sesión inmediatamente anterior, entonces la actividad de aprendizaje de hoy es establecer el modelo de negocios del emprendimiento a partir de las necesidades ya identificadas y por supuesto la evidencia que corresponde, como lo hemos anotado desde el principio, es todo lo relacionado con plan de negocios, específicamente los estados financieros iniciales. Presentamos la agenda para nuestro encuentro de hoy, 24 de junio de 2025. El primer punto que lo estamos desarrollando, el saludo, la bienvenida, introducción e información general. En el punto 2 haremos la fundamentación de esta evidencia tal y como la solicita la guía de aprendizaje. Luego haremos una aproximación a la valoración de aprendizajes, daremos alguna información sobre actualización, información, plataforma LMS y finalmente haremos unas conclusiones y un cierre. ¿De acuerdo? Entonces, para la sesión de hoy, una reflexión interesante aquí que tiene sus derechos de autor y por supuesto también ha sido apoyada a través de los mecanismos de búsqueda de información a los que todos podemos acceder, y es que un plan de negocio sirve como una hoja de ruta para una empresa, ayuda a definir la dirección, los objetivos, estrategias, facilita también la obtención de financiamiento en el caso de requerirse. Un documento como un plan de negocios bien ilustrado puede promover la atracción de socios, de muy seguramente unos partners que quieran aliarse con nosotros para emprender una iniciativa. Nos facilita la toma de decisiones. Siempre hay que tomar decisiones de manera informada, es decir, tanto administrando riesgos, preveyendo riesgos, como también teniendo clara la información de las diferentes partes. Eso nos ayuda a reducir los riesgos y, por supuesto, maximizará las habilidades de éxito. Esa es la razón de ser o la naturaleza de un plan de negocios. Recordarles que el objetivo principal de esta competencia es orientarlos hacia el emprendimiento, es fundamentar las generalidades del emprendimiento, es citar o montar unas bases específicas para el emprendimiento, pero al ser una competencia tan corta de 48 horas, obviamente lo que buscamos es simplemente abrir el camino y la curiosidad de cada uno de ustedes
y comentarles de que a través de SENA, a través de las unidades de emprendimiento o SBDC o SBDP, como lo quiera llamar, ustedes como aprendices tienen posibilidades de que inscriban alguna iniciativa y cuenten con el asesoramiento permanente, continuo, para que puedan cristalizar sus ideas de negocio. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros en esta competencia pequeña, corta, es precisamente dejar las generalidades para que vayamos generando una base para lo que será un posible emprendimiento. Ya dentro de la temática o el punto 2, como tal o de manera muy específica en lo relacionado a plan de negocios, citamos algunos ítems que son de alta relevancia, específicamente 7, de por qué debe escribirse un plan de negocio o por qué toda persona que tenga una iniciativa, que se dedique a un negocio, a un comercio, a lo que sea, escriba su plan de negocios. Y básicamente esos 7 puntos se resumen en que en primera medida sirve como una hoja de ruta y de análisis estratégico, es decir, cuando uno escribe, tiene las facilidades y tiende a tratar de mantener una memoria histórica y por supuesto también una proyección y tomar en cuenta unos datos que siempre resultan de alto valor, y eso es bastante importante en la gestión empresarial. Todo debe ser objeto de documentación, todo debe documentarse. Un segundo punto es que al escribir un plan de negocios y al cumplir con X o Y metodología, particularmente en el caso nuestro, la que estamos trabajando, que es de Fondo Emprender del SENA, permite conocer un sector y la competencia nos permite aproximarnos a ese punto que es bastante interesante y álgido para que una iniciativa de negocio o idea o unidad productiva pues, realmente tenga un impacto importante. Tercero, cuando escribimos un plan de negocio, al empezar desde incluso la misión, la visión, objetivos, valores, estrategias, problemas, soluciones a problemas, eso nos permite comprobar la coherencia interna de un proyecto. Nosotros mismos al redactar estamos en la capacidad y en la facilidad de ir haciendo ajustes, ir cambiando, esto cuadra, esto no cuadra, esto mejor así. Y eso genera un documento que puede ser una base muy importante. En cuarta medida, nos sirve para comunicar ideas, tanto a posibles inversionistas o socios, a proveedores, a clientes, a partes interesadas o, como lo hemos denominado, stakeholders. Un quinto punto de alta relevancia, y es parte de lo que vamos a hacer hoy, y es que nos permite estudiar y analizar la viabilidad técnica y económica, para el caso de hoy económica, es decir, si una idea realmente tiene una base importante y puede generar utilidades. Un sexto punto de alta importancia es que permite cohesionar al recurso humano o al equipo de personas que estén alrededor del emprendimiento y, por supuesto, definir algunas responsabilidades y pormenores que nos permitan poner en práctica esa iniciativa. Y séptimo, es una herramienta de gestión, por lo tanto, sirve para mirar el futuro a corto plazo. Siga, por favor. A un presidente de la República, a un socio, una persona que estuvo 2 años después que A ver, ya mismo miramos. Alejandro, siga, por favor. Tenemos el micrófono abierto. Ok, gracias. Bien, volvemos entonces. Entonces, esos son las 7 razones, los 7 puntos, perdón, de mayor relevancia para escribir un plan de negocios. Antes de continuar, nuevamente recordarles, por favor, ingresar a la plataforma, hacer la apropiación del material de apoyo correspondiente, que corresponde a la fase 1 de análisis. Entonces, ahí en la presentación está la imagen de dónde acceder para el material de apoyo de la actividad de proyecto número 1. No se olviden, a partir muy seguramente de las siguientes sesiones ya tendremos que iniciar con la actividad de proyecto número 2 y así sucesivamente, puesto que vamos avanzando en el proceso de formación. En este orden de ideas, pues esta parte de la temática todavía de la competencia de emprendimiento está en la actividad de proyecto 1, despliegan el material de formación, despliegan la guía de aprendizaje y por supuesto ahí encontrarán estos 4 componentes resaltados que corresponden a esta competencia de emprendimiento. Para hoy trabajaremos la última resaltada, que son los fundamentos financieros para emprender básicamente. Solicitarles y recomendarles y sugerirles y recordarles pues la obligación que ustedes tienen como aprendices de la modalidad virtual de apropiar la totalidad de la información y documentos de la plataforma, puesto que encontrarán temas de alta relevancia. Por ejemplo, ahí hay unos temas importantes de tasa interna de retorno, de valor presente neto, de algunos mecanismos estadísticos para definir
si un proyecto tiene viabilidad, si es rentable o no. Entonces, esos son temas que ustedes deben apropiar y de presentarse dudas, preguntas o inquietudes puntuales y concretas, hacérnoslas saber para que las podamos resolver para todo el equipo. Este es el cuarto componente que les mencionaba. Ustedes ingresarán a través de la plataforma, desplegan el material de formación y acceden a fundamentos financieros para emprender. Y por supuesto encontrarán mucha más información de la que compartimos por este medio para que la puedan apropiar y el desarrollo de la evidencia sea de la mejor manera posible. Nuevamente reiterarles el cronograma, está con las fechas iniciales, aunque como ustedes han podido observar, las personas que han ingresado a la plataforma LMS, ya los cronogramas están actualizados, ya se han aumentado en LMS o en la plataforma Sayuna los días o los tiempos en los que hubo inoperabilidad o dificultades de acceso a la plataforma Sayuna. Por lo tanto, algunas de esas fechas se han ido modificando, lo propio con la competencia de matemáticas también, que ha sufrido de esta intermitencia de los servicios. Sin embargo, las evidencias de esta competencia de emprendimiento, específicamente las 4 evidencias que reitero, el DOFA personal, el pitch de idea de negocio, el modelo Canva de emprendimiento y el plan de negocio, la parte de los estudios financieros, estarán habilitados en su totalidad hasta el día 30 de junio, ¿de acuerdo? Es decir, hasta de aquí a 8 días. En su totalidad, ahí se cerrarán y, por supuesto, se harán los reportes o los informes a los que haya lugar. Insisto nuevamente, las personas que entreguen las 4 evidencias y sean aprobatorias en los tiempos definidos, en los 2 días hábiles siguientes a la entrega de la última evidencia, se emitirán los 4 juicios de los 4 resultados en Sena Sofía Plus. Por lo tanto, en Sofía Plus ya encontrarán estos 4 resultados aprobados y muy seguramente les aparecerá ya la competencia con intensidad horaria como aprobada. Aquí quiero dejarles un mensaje. Tengan en cuenta que los certificados que se descargan de Sena Sofía Plus aparecen las competencias aprobadas y siempre le van a aparecer con un promedio de 4.5. Ese es un estándar que maneja Sena, es decir, para la plataforma Sena Sofía Plus, que repito es la que administra el proceso, aparece una opción que es aprobado con una equivalencia de 4.5 sobre 5 y no aprobado con una equivalencia de 2.5. No se olviden que cuando hay un juicio de evaluación no aprobado en Sofía Plus, automáticamente se cancela la matrícula y se inhabilita el aprendiz hasta por 2 años para hacer formación en cualquier modalidad en la institución a nivel de todo el país. Entonces, eso para que por favor lo tengan muy en cuenta. Entonces, seguimos dentro de nuestro proceso, dentro de nuestro cronograma, tal y como se había previsto. Y lo que hicimos fue ampliar, insisto, la fecha de entrega de estas 4 evidencias que corresponden a este servidor en su conjunto hasta el 30 de junio. Por obvias razones, pues las personas que no han entregado a tiempo y que están fuera de las justificaciones o de las intermitencias, pues no pueden ser valoradas con el total del porcentaje, apenas lógico, justo y equitativo. Sin embargo, pues existe la opción de entregarlas y, por supuesto, de cumplir con los requerimientos del caso. Vamos entonces con la fundamentación de esta evidencia, que se denomina plan de negocio de acuerdo a la guía de aprendizaje, y específicamente vamos a trabajar los estados financieros iniciales que corresponden a esta labor. Abrimos un espacio para dudas, preguntas, inquietudes, algo que quieran resolver o exponer, por favor, los escuchamos. Ustedes nos dirán. Los escuchamos, dudas, preguntas, inquietudes, preguntan ustedes, preguntamos nosotros, como gusten. Bien, en razón a que no tenemos inquietudes, preguntas, pero dado que necesitamos que haya un poco de interacción, vamos a ir solicitando la participación de ustedes, lo pueden hacer por micrófono, como entendemos y sabemos que en algunos casos se les dificulta el tema de micrófono, está habilitado el chat para las diferentes preguntas o inquietudes, ¿de acuerdo? Entonces, ya en el marco de este plan de negocios y estados financieros, vamos a iniciar con algunas consideraciones de importancia. Entonces, vamos a ver por aquí. Vamos a ver por acá, así aleatoriamente. Adrián Álvarez. Cuéntenos, por favor, cómo nos fue con la apropiación de la
de la temática en la plataforma. Háblenos un poquito de cuáles son los dos estados financieros que nos pide la evidencia que vamos a trabajar hoy, por favor. Adrián Álvarez, siga, por favor. Bien, tomamos nota por acá entonces. Sigamos. Alicia Yurien, cuéntenos por favor la misma inquietud. Hola, profe, muy buenas noches, mi compañero. Buenas noches. Espero que se encuentre bien, gracias a Dios. Profe, qué pena, me repite nuevamente la pregunta. Bueno, yo tenía unas dudas, pues soy de muy poco hablar respecto a lo de inglés. Ya, bueno, ahorita miramos a ver las inquietudes, ahorita estamos en el... Sí, qué pena, sé que eso no se basa en la pregunta que su merced ¿Me vuelve a repetir nuevamente la pregunta, por favor? Claro que sí, ahora nos comenta su duda de inglés, igual vamos tratando de resolver lo que vaya saliendo, pero la inquietud era específicamente sobre la apropiación del material de apoyo de la plataforma, si se hizo o no se hizo, y si se hizo, entonces sí están claros los dos puntos que nos pide la evidencia para resolver en este plan de negocios. Si están claros los dos estados financieros que necesitamos trabajar. Ok, listo, sí, señor. Pues por el momento no he subido todavía el plan de negocio. Pues estoy en ese trabajito y pues me ha costado un poquito, pero ahí vamos poco a poco. Pero tenemos claros los dos estados financieros que nos pide la evidencia. ¿Sabemos cuáles son? Profe, ahorita no me acuerdo en estos momentos. Qué pena con usted. Vale, perfecto. Sigamos. ¿Usted tenía una consulta de inglés? Hagámosla de una vez, por favor. Sí, profe, qué pena. Era para saber si esas materias las dictan o cómo es la cuestión ahí. O sea, nos dan un instructor o automáticamente, pues yo soy primera vez que estoy pues estudiando virtualmente. Claro que Entonces, sí. pues quería Bueno, saber cómo sería la cuestión. ok, les comentamos a todos o les reiteramos porque en algunos encuentros anteriores ya lo habíamos charlado. Tengan en cuenta que el proceso de formación que estamos adelantando en el Tecnólogo en Gestión Integral del Transporte tiene 22 competencias que deben cursarse y aprobarse, ¿de acuerdo? De esas 22 competencias hay unas que son técnicas, es decir, la gran mayoría se ven con este servidor. Hay algunas básicas y otras transversales. Las competencias básicas generalmente tienen una duración de 48 horas. Por ejemplo, esta de emprendimiento, la de matemáticas, luego viene la de TIC, viene la de comunicaciones, hay derechos fundamentales, hay ética, hay cultura física. Son competencias que duran 48 horas, aproximadamente un mes, y cada una de ellas tiene un instructor. Y la competencia de bilingüismo, en este caso inglés, es una competencia transversal bastante larga, son 384 horas, ¿de acuerdo? Y esas 384 horas se empiezan a desarrollar a partir del próximo 1 o 2 de julio. La instructora que va a estar a cargo del proceso se llama Milla Lisset Manchola o Mía Lisset Manchola y ella los acompañará en el proceso. Como les habíamos comentado también cuando hacíamos la concertación de esta fase 1, la instructora se vincula o ingresa al proceso a partir del 1 o 2 de julio. Ella programará sus encuentros los días lunes, todos los días lunes, hasta que terminemos las 384 horas. Depende de cómo avancen ustedes y de la cantidad de horas que la instructora vaya reportando.
muy seguramente, y de rendirnos el tiempo, irían aproximadamente hasta finalizar este año con bilingüismo. Insisto, de acuerdo a lo que se había previsto o lo que se ha concertado en la disponibilidad de tiempo de la instructora, trabajarán en esa competencia los días lunes. Ella trabaja una metodología un poco más participativa, también con este tipo de encuentros, desarrollan muchas evidencias en línea. De hecho, vamos a tratar de implementar un modelo como esos para que realmente los participantes puedan estar muy, muy al pendiente y conectados. Hasta ahora lo hemos hecho un poco más magistral. Sin embargo, vamos a tratar de adaptar o readaptar la metodología. Y lo propio lo trabajan con MIA, en este caso en la competencia de bilingüismo. Para bilingüismo trabajarán 1 hora diaria en las noches. Si la memoria no me traiciona, creo que es de 7:30 a 8:30. Bueno, eso lo concertan con ellas, pero todos los días lunes trabajarán esa competencia. Son bastantes actividades, bastantes resultados por la misma intensidad horaria, pero tengan en cuenta que es muy importante porque el componente de bilingüismo es fundamental para dos cosas. Primero, para que puedan finalizar su proceso de formación. Segundo, para fortalecer el idioma. Y de paso, para que en la presentación de las pruebas TIT, las cuales ustedes deben presentar para optar a su título de tecnólogo, pues les vaya muy bien. La metodología de la instructora es bastante interesante y está orientada a que su desempeño dentro de las pruebas en el componente de inglés sea muy adecuado. Eso en cuanto a lo de bilingüismo, ¿de acuerdo? Ok, listo, profe, muchísimas gracias. Vale, perfecto. Bien, Januer José, siga, por favor. Sí, entonces, buenas noches, compañero, buenas noches, ¿cómo están todos? Qué pena, yo acabé de contarme ahorita porque todavía estoy aquí en la oficina trabajando, pero yo tengo una duda. Lo que pasa es que a mí, por el tema del tiempo, yo veo los materiales muy, en un tiempo muy corto, a veces muy rápido, y tengo que hacer las actividades dentro de lo que entiendo. Bueno, pero tengo una duda. El tema de los parafiscales que tenemos que presentar, es como si uno estableciera una empresa y a esa empresa saca los parafiscales y es lo que presenta. Eso es lo que la actividad que viene presente, ¿cierto? Bueno, dos cosas. No estamos hablando de parafiscales. Realmente, si estamos hablando de la evidencia que tenemos que presentar ahorita, solamente nos pide Perdón, dos estado financiero. componentes. Correcto. Estado financiero. Y básicamente nos pide dos, que voy a tratar de acompañarles y de fundamentar de una manera muy precisa o de complementar ahora en el encuentro. Las preguntas que estamos haciendo es precisamente para definir si habían hecho la apropiación y lectura del material, porque pues en efecto ahí está claro y el compromiso era ese, que ustedes van avanzando para que presenten sus dudas, preguntas o inquietudes y sea esto un poco más interactivo. Pero realmente lo que nos pide la evidencia no es un plan de negocios como tal, nos pide los dos estados financieros. El primero nos pide un presupuesto de ingresos y de gastos. Específicamente nos pide que del emprendimiento de cada uno de ustedes definamos cuáles van a ser los ingresos, cuáles van a ser los egresos, y con base en eso se hace el primer estado financiero que da cuenta de si en un periodo de tiempo determinado, en este caso 1 año, el emprendimiento va a ser factible o es factible económica y financieramente. Y el segundo estado financiero, que parte de este primero, hace referencia al balance inicial, ¿de acuerdo? Entonces, en el balance inicial se cruza una cierta cantidad de información, se hace un trabajo con costos y se muestra el panorama de cómo iniciaría la empresa o cómo iniciaría la unidad productiva o el emprendimiento su proceso hacia la consolidación en el mercado. Esos dos estados son los que pide la evidencia de manera muy específica. Disculpe, ¿Hemos sido profesor. claros? Siga, por favor. Ok, sí, Este, entonces no estaba tan entonces, perdido porque yo hice el ejercicio. ¿Me escuchan? Sí. Sí, señor, lo escuchamos. Yo no estaba tan perdido porque yo ese ejercicio yo lo hice esta semana y lo hice completo, basado obviamente en la idea que yo puse en el pitch y en el mismo plan que yo estructuré para el proyecto que yo tengo, que es de transporte de personas y transporte de cargas. Y lo hice con el mismo balance, lo hice a 1 año, hice proyectando cuánto me gastaría, cuántos empleados tendría, cómo le pagaría a cada uno. Y si así como usted lo plantea, sí, entonces sí estaba correcto en la idea, porque leí la evidencia, leí las actividades del curso, pero me quedaba esa pequeña duda. Gracias, doctor.
Perfecto, con gusto. Lo otro es que, por ejemplo, hay personas que están remitiendo la información y aparte de los dos estados, están colocando una información mucho más generosa en cuanto a plan de negocios como tal. Eso es muy válido y es muy importante, ¿no? O sea, los requerimientos mínimos en este caso serían los dos estados financieros. Pero recuerden que desde hace aproximadamente 4 semanas que iniciábamos esta competencia, les habíamos sugerido ir escribiendo, mirábamos tema de misión, visión, el problema, la identificación de la solución al problema, en fin, una serie de aspectos. Hay personas que cogieron ese documento o eso que estábamos escribiendo y lo montaron en la plataforma junto con los estados financieros iniciales y por supuesto eso le da un plus muy grande a la evidencia porque da cuenta de que ustedes han seguido la trazabilidad tal y como lo comenta Januet. Entonces es un ejercicio que se viene haciendo y que va a permitir de alguna manera mirar qué tan fuerte es su idea de negocio, de emprendimiento o unidad productiva y también sobre la marcha hacer algunos ajustes y correcciones y tener una visión clara del asunto. Entonces es bien, bien interesante y muy válido. Elgin, ¿deseaba intervenir? Siga, por favor. Sí, profe, es que estaba escuchando lo que estaba diciendo de los dos puntos que uno tenía que tratar, pero acá en mi casa mi papá me llamó y no pude escuchar. ¿Me puede repetir eso, profe? Claro que sí. Ahorita con mucho gusto voy a ir en detalle porque precisamente dentro de mi presentación traje específicamente los dos elementos que componen esta evidencia, entonces aprovechamos para explicarlos en detalle, les muestro unos ejemplos, cómo debe quedar, qué tantos componentes tienen y quedamos al día, ¿de acuerdo? Profe, yo, ¿me escucha? Siga, Claudia. Hola. Sí, profe, ya está mirando la guía de plan de negocio. Tiene unas preguntas como cantidad de ventas, vendidas pues unitarias, la cantidad de envíos al por mayor. Correcto. Nosotros como grupo estamos enfocados en prestar un servicio de transporte. Como, entonces no sé cómo, pues si no se tiene en cuenta como unidad vendida, si todo eso no hay problema, o sea, si no se cubre todo ese, todas esas preguntas. Vale, perfecto. En efecto, el modelo de plan de negocios de Fondo Emprender que hay que seguir es una base muy importante. De hecho, las personas que lo resuelvan o que presenten los avances significativos de él, pues obviamente la valoración será muy importante. La pregunta que hace Claudia es muy específica. Dice, bueno, la información que está en la guía y la que estamos viendo es para productos tangibles, es decir, para mercancía. ¿Qué pasa en el caso de los servicios? De acuerdo, acá se habla de la prestación de un servicio de transporte o de seguridad en transporte o cualquiera de las modalidades de servicio. Pasa exactamente lo mismo. Hay que cuantificar cuánto cuesta prestar ese servicio, cuántos servicios se van a prestar en un periodo de tiempo. Por ejemplo, si es transporte de pasajeros, cuántos pasajeros se van a transportar por día, cuántos a la semana, cuántos al mes, eso se lleva un año, cuánto vale prestarle el servicio a cada persona, cuánto se cobraría por ese servicio y de acuerdo a eso se hacen los estados financieros, evaluaciones iniciales y presupuesto de ingresos y de egresos que nos pide la evidencia. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que cuando se habla de servicios generalmente es un poco más complejo y de hecho en gestión del transporte casi todos vamos a trabajar el tema de servicios porque lo es un servicio. Es un poco más complejo porque hay que ir mucho más al detalle de qué tantos componentes tiene, ¿de acuerdo? Pero es exactamente la misma metodología, solamente que no podemos unidades, sino el servicio prestado. Entonces, si es servicio de, por ejemplo, seguridad en transporte, entonces, ¿cuántos servicios con seguridad de transporte se proyectan vender en un periodo de tiempo X? Ah, bueno, señor. Gracias. Vale, perfecto. Como vemos que ya mejora la participación, vamos a continuar con el proceso. Ahora avanzamos un poco y volvemos a abrir micrófonos para que ustedes presenten sus dudas, preguntas, inquietudes. De no existir, las hacemos nosotros. Tengan en cuenta, por favor, que dentro de las obligaciones que tienen ustedes como aprendices y nosotros, y los compromisos que se han suscrito, es muy importante estar al día de las grabaciones, de participar en los encuentros de manera efectiva. Y, por supuesto, eso debe tenerse en cuenta en las diferentes valoraciones. Insistimos, en el caso de que existan dificultades por cámara, por micrófono, algo por el estilo, pues está el chat tanto de la sesión como también de los mecanismos alternativos para que ustedes puedan responder o resolver las inquietudes que les presenta el instructor o los instructores. Continuamos entonces. Nuevamente solicitarles si alguien tiene dudas, preguntas, inquietudes, simplemente abrimos el micrófono y las compartimos con todos.
Vamos entonces con la fundamentación de esta evidencia. No se olviden, reitero, la evidencia en la guía de aprendizaje aparece como plan de negocios, pero realmente nos pide como mínimo los estados financieros iniciales. Tengan en cuenta que esto va a ser una cadena, es una cadena, por lo tanto, empezábamos con un DOFA del emprendimiento. A partir de eso definíamos unas situaciones problemáticas y unas posibles soluciones que daban lugar a un pitch de idea de negocio. De ese pitch, con una información adicional y demás, se construía un Canva del emprendimiento y de acuerdo a ese Canva tiene que desarrollarse esta evidencia de plan de negocio, específicamente con los estados financieros. Tuve que devolver unos 2 trabajos que habían presentado algunos de los compañeros precisamente porque no había esa cadena o esa coherencia, es decir, hicieron un DOFA de una cosa, un pitch de otra y ahora el Canva era de otra. Entonces eso no puede pasar. Y para el caso de las personas que trabajan o que están trabajando o van a trabajar en equipo, porque todavía lo pueden hacer, simplemente es definir cuál fue la idea inicial que tomaron y asegurarse de que de esa idea existía el DOFA, el pitch, el Canva, y ahora haremos los estados financieros del plan de negocio. ¿De acuerdo? Eso es bien importante. Aquí retomamos o reforzamos nuevamente parte de la temática que está en el encuentro inmediatamente anterior, ahí ustedes lo pueden recordar o volver a mirar en las grabaciones. Y es muy importante esta parte porque nos define qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué nos pide para esta evidencia? Primero, que hay que construir el presupuesto de venta. Entonces, mire, el primer entregable para estos estados financieros o para lograr los estados financieros será el presupuesto de venta. ¿Qué tiene que tener ese presupuesto de venta? Primero, los precios de venta unitarios, es decir, cuánto va a valer el producto que usted va a vender o el servicio que va a ofrecer. Y ojo, eso es por unidad. Segundo, hay que definir cuántas cantidades de unidades son las que usted proyecta vender en un tiempo determinado. Entonces, supongamos, alguien habla de servicios de transporte especial escolar. Entonces, bueno, ¿cuál es el precio de ese servicio de transporte? Entonces alguien dirá, bueno, va a costar 2.000 pesos el trayecto. Listo, ahora sí, ¿cuántas piensa vender? Entonces alguien dirá, yo pretendo vender, en este caso, estos servicios, voy a hacer 10 diarios. Entonces, en la semana voy a trabajar no los 7 días de la semana, sino 5. Por lo tanto, en una semana venderé 30, 6 por 5, 30. Por lo tanto, en un mes venderé 120. Luego multiplica por 12 y tendrá la cantidad de ventas de ese servicio en un año, ¿de acuerdo? Y mire que si usted multiplica esa cantidad de unidades vendidas por el precio unitario que usted colocó, por ejemplo 2.000, ya tiene el total de los ingresos o cuánto usted obtendrá por las ventas de su producto, ya sea bien o servicio. Eso es lo que hay que hacer. Una vez ustedes definan eso, la cantidad de ventas unitarias más el precio unitario, ustedes ya pueden definir los costos fijos y variables. No se olviden, lo habíamos hablado en la sesión anterior, los costos fijos son los que siempre permanecen fijos, es decir, no cambian y no dependen de la cantidad de producción que tenga la empresa. Me explico. Si usted, por ejemplo, paga un arrendamiento de unas instalaciones, pues ese arrendamiento siempre le va a costar lo mismo, independientemente de que usted produzca 1, 2, 3, 10, 100 o 1.000 unidades. Va a valer exactamente lo mismo. Mientras que los costos variables son los que cambian o varían de acuerdo a los niveles de producción. Por ejemplo, si alguien va a fabricar sillas de madera, pues la cantidad de madera es variable y los costos de esa madera son variables porque si usted va a fabricar una silla, pues tiene unos costos y unas cantidades. Pero si va a producir 1.000, los costos obviamente se elevarán a 1.000 veces lo que usted tenía previsto inicialmente. Entonces hay que tener muy claro cómo se hace esa división de costos fijos y variables. Ya vamos para allá en un cuadrito que también les mostrábamos la sesión inmediatamente anterior. Aquí nos llama la evidencia que tenemos que responder unas inquietudes o interrogantes. Tengan en cuenta todo esto porque esto lo pide la guía de aprendizaje y tiene que estar visible dentro de la evidencia que ustedes van a entregar. Entonces, la primera pregunta, ¿cuál sería el valor del servicio prestado en el caso de que ustedes vayan a prestar un servicio? Entonces, ¿cuánto es el precio que ustedes le colocan para prestar ese servicio? Y hay otra pregunta, ¿qué pasa si se vende al por mayor? Es decir, ¿qué pasa si usted no vende unidad por unidad o presta un servicio por un servicio, sino al por mayor? Usted va a tener descuentos, va a mantener los precios, va a ser más barato, va a ser más costoso. Y me explico.
hablemos de productos. Usted va a producir agua en botella, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, usted dice va a valer 1.000 pesos la botellita. Pero ¿qué pasa si alguien le dice yo quiero 400 botellitas? ¿Va a haber descuentos? No va a haber. Y en los servicios igual. ¿Cuánto cuesta un servicio de transporte especial? Por decir algo, 2.000 pesos. ¿Qué pasa si alguien le dice, mire, yo necesito contratar de una vez 100 servicios? ¿Le va a mantener el precio? ¿Va a ser más caro, más barato? ¿Hasta cuánto va a rebajar? Entonces, esas dos inquietudes hay que hacerlas y para todos, sin excepción, ya sean bienes o servicios, hay que planteárselas y hay que resolverlas. Esto quiere decir que ustedes deben tener muy claro cómo se define el margen de contribución por producto y la venta total, es decir, la utilidad, es decir, ¿cuánto me quiero ganar? Supongamos, cuando usted hace costos fijos y variables, dice, bueno, esta botellita de agua que tengo aquí, me cuesta producirla, me cuesta 800 pesos y la voy a vender en 1.000 pesos. Por lo tanto, mi margen de utilidad es del 20%. 200 pesos que es la utilidad serían el 20%. Si la vendo por mayor, la voy a dejar en 900, por ejemplo. Por lo tanto, mi margen de utilidad será del 10%. Eso es lo que usted tiene que hacer en la evidencia, definir esos criterios. ¿Estamos claros con ese punto 1? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Por favor, voy a ir abordando uno por uno de los puntos para tratar de resolver cualquier duda que se presente. Siga, por favor, Alejandro. Buenas noches, instructor. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, bien, muchas gracias. Bien, gracias a Dios. Bendito sea. ¿Qué le iba a decir? La pregunta que la tengo aquí como sujeta todavía es cuando usted dice, o la guía dice, que hay que colocarle un precio al producto. En el caso mío, yo tengo ¿cómo le dijera yo? De varios productos. O sea, me tocaría hacer un precio promedio, digámoslo así, o sacaría nomás un precio, digamos, del objeto o de la cosa que yo esté vendiendo. Digamos, lapiceros son de diferentes referencias y tienen diferentes costos. ¿Me hago entender? Entonces, ¿tomaría la referente 1 o sacaría el promedio de costos de las referencias que tengo? Vale, buena pregunta. Bueno, ahí hay varias cosas. Lo primero es que en el emprendimiento, en este caso que estamos tocando, es claro que no se trata de la producción de un bien, sino que se trata de la prestación de un servicio, ¿de acuerdo? En este caso, se prevé que es la comercialización de productos y la comercialización como tal es un servicio. ¿Qué es lo que pasa ahí en ese caso? Que generalmente usted debe definir un margen bruto de utilidades sobre el servicio que va a prestar. En este caso es la comercialización. Entonces hay que llegar a un punto de equilibrio, entre comillas, o a un punto promedio, como usted bien lo indica, de cuánta sería la expectativa que usted va a ganar. Supongamos, en un lapicero usted dice, no, pues yo me gano simplemente el 5% porque el valor es pequeño, pero también comercializo computadores y tablets y en ese el margen de utilidad es del 40%. Entonces, lo que usted hace es tratar de definir más o menos cuál es la participación de cada uno de los productos que usted va a comercializar con el objeto de tener un promedio de cuál sería el porcentaje de utilidades o ganancias que usted desea trabajar. Mire que este es un ejemplo bien particular, muy común, por supuesto, pero que es de los que mayor dificultad tiene. Ya cuando se ha avanzado en los procesos de emprendimiento y en los procesos de manejo y monitoreo de la gestión contable y financiera de las unidades productivas incluso, ya se sugiere que, por ejemplo, se haga en detalle. Entonces, ya a futuro, por ejemplo, usted tendrá un ítem que se llame lapiceros, tanta ganancia, tanto se comercializan por unidad de tiempo, por lo tanto, se vende tanto, se gasta tanto y se gana tanto. El otro ítem será cartulinas, lo mismo. El otro ítem será computadores, lo mismo. El otro ítem será bebidas, lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de la cantidad de productos que se vayan a comercializar, tiene que hacerse una gestión muy, muy, muy puntual para definir cuál es el comportamiento de cada uno y eso nos va a permitir saber cuál es más representativo para su idea de negocio. Eso a futuro. Por ahora, para efectos de la evidencia y para efectos de avanzar con los entregables, sí es muy posible o es muy adecuado que se haga a través de un promedio, ¿de acuerdo? No habría ninguna dificultad. Y repito, estaríamos hablando ya del servicio de comercialización más que otra cosa.
Estamos claros hasta ahí. Entonces, ¿qué sugerimos? Tome 3 o 5 ítems, los que sean más relevantes para su emprendimiento, y sobre esos se hace la proyección. ¿Es claro, Alejandro, por favor? Sí, señor, ya la tengo clara, ya sé por dónde arrancar. Listo, Vale, gracias, profe. perfecto. Con gusto. ¿Alguien más dudas, preguntas, por favor? Bien, continuamos entonces. Vamos con el ítem 2. En el ítem 2 hay que elaborar el presupuesto de personal, de talento o recurso humano. En términos actuales se llama recurso humano, puesto que es un recurso invaluable y de demasiada importancia dentro de las empresas. ¿Qué hay que hacer en el ítem 2? Hay que hacer también un cuadrito en Excel donde ustedes planteen la cantidad de personal que apoyará el emprendimiento o que va a formar parte del emprendimiento. En la sesión inmediatamente anterior hacíamos una anotación y decíamos, mire, para efectos de iniciar con esta fundamentación y con estas ideas de negocio, pues tener un emprendimiento con más de 5 personas sería complicado porque supongamos que se aspire que cada persona gane un salario mínimo mensual, pues el emprendimiento por lo menos mensualmente tendría que vender más o menos o tener una cantidad disponible de alrededor de 6 millones de pesos solamente para pagar esos honorarios o salarios. Entonces hay que tener mucha precaución, mucho cuidado con el tipo de emprendimiento y realmente qué tantos ingresos vaya a generar. Para eso sirve precisamente este presupuesto, para definir cuántas personas van a estar en el emprendimiento, cuáles van a ser los salarios devengados por ellos de manera individual y por supuesto hacer el cálculo de las prestaciones sociales para cada colaborador. Todo eso se suma, se cuantifica por periodo de tiempo y se tendrá un presupuesto de recurso humano, talento humano. Tengan en cuenta que el modelo que les compartíamos en el grupo les puede servir de base para que ustedes vayan haciendo la gestión o lo propio. Les indicábamos dentro del grupo que si bien es cierto no podían utilizar ese mismo formato como tal, pues sí, cada uno de ustedes puede construir uno muy similar o hacer las adecuaciones dentro de ese formato que consideren necesarios para actualizarlo más que todo. ¿Por qué les decíamos que no estaría bien que utilicen ese mismo formato? Porque si ustedes revisan las fórmulas están con un salario mucho más antiguo, ¿de acuerdo? Y con las prestaciones mucho más antiguas. Ahorita eso, tendrían que actualizarlo a los datos actuales del mercado y por supuesto les servirá. Sin embargo, repito, el formato como tal no estaré bien utilizarlo porque, insistimos, pues es un documento proyectado en 2023 y por lo tanto está un tanto obsoleto. En cuanto a datos, en cuanto a información solicitada, sí, ustedes lo pueden utilizar de base para diligenciarlo de acuerdo a su emprendimiento. Ese sería el ítem 2. ¿Preguntas del ítem 2? Una pregunta suelta. Sí, señor. Esta actividad es la que podemos hacer en grupo, ¿cierto? Sí, señor, es correcto. De hecho, podrían hacer en grupo el Canva, que en teoría se vence hoy, pero hemos dicho que está abierto hasta el 30. Y por supuesto, lo ideal es que los grupos que trabajen el Canva también puedan continuar con esta actividad en equipo e incluso las personas que no hayan hecho en equipo hasta aquí lo pueden hacer. Pueden tomar la idea de uno de los compañeros que decidan reunirse para trabajar y pueden presentar la evidencia en equipos. Las recomendaciones, ya las hemos dicho, que todos carguen la evidencia con los datos de todos y listo, no habría inconveniente, ¿de acuerdo? Sí, señor. Siga, Andrés, por favor. Señor instructor y compañeros, buenas noches. Bueno, primera pregunta. ¿Esta evidencia se puede enviar en Excel o específicamente hay que enviarla en PDF? Porque la estaba intentando enviar en PDF, estaba mirando y se come una parte, digámoslo así vulgarmente, perdón por la expresión, se come una parte del trabajo y no deja ver pues realmente todo el proceso, señor instructor. Lo ideal es subirla en Excel, ¿no? Es mejor. No hay ningún problema. De hecho, por ejemplo, si alguno de ustedes quiere subir un documento aparte, soporte, alguien quiere subir lo que han venido avanzando en Word, que la misión, la visión, todas esas cositas que hemos visto a lo largo de este mes, lo puede hacer. Está habilitado para que ustedes puedan cargar hasta 3 adjuntos.
De hecho, hoy mismo pienso habilitar para tratar de cargar hasta 5 adjuntos y no hay inconveniente. Los que lo tengan en Excel o en cualquier eh, mecanismo de consolidación, hágalo, no hay ninguna dificultad. Las únicas recomendaciones, no se olviden, coloquen todos los datos de los participantes completos y cuando escriban en Excel, por favor, mucho cuidado con la ortografía, mucho cuidado con la puntuación, las tildes, porque el Excel generalmente no tiene autocorrector y pues tenemos que adecuarnos a lo que nos exigen las normas, en este caso de presentación de documentos escritos. Por lo tanto, tengan mucha precaución con la redacción y ortografía en Excel. Pero no hay dificultad, subámoslo por favor en Excel. Listo, señor instructor, muchas gracias. Y la siguiente es pues como, digamos que personalmente, en el mío pues se ve reflejado en mi evidencia, coloqué activos fijos, capital inicial, flujo de caja y por último balance de caja, señor instructor. ¿Es correcto o hay algo más por agregarle a esa evidencia? Bien, en términos generales estaría bien. Ya en el detalle de mirar la idea de negocio, qué es lo que se pretende, en este caso, comercializar, sea bienes o servicios, y de acuerdo a cómo esté montado las evidencias anteriores, en este caso el pitch de idea de negocio más el Canva, definiríamos si está completa o no la información. Ahorita en la exposición que traje para ustedes, cada uno de ustedes va a poder definir y va a decir, ah, sí, tal vez me faltó esto, o me sobra esto, o falta tal cosa. ¿De acuerdo? Muchas gracias, señor instructor. Qué pena molestarlo. Gracias. No se preocupe, con gusto siempre. Bien, continuamos entonces. Permítanme, les vuelvo a proyectar la pantalla. Vamos con el punto 3. Y precisamente esto responde parte de la intervención que hacía el compañero. Entonces hay que estimar los activos fijos necesarios. Tenga en cuenta que los activos fijos son aquellos activos que permanecen fijos, que son parte fundamental para la producción del bien o la prestación del servicio, por ejemplo, infraestructura, edificios, maquinaria, equipo, entre otros. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los activos físicos necesarios para que usted empiece a trabajar con su emprendimiento, para que él empiece a operar? Cuarto, hay que definir el capital inicial, también responde parte de la pregunta que hacía el compañero, y es cuánto dinero necesita usted como emprendedor para que su idea de negocio realmente tome camino y empiece a trabajar. Básicamente es el capital para iniciar actividades y hay que definir si ese capital que usted necesita para iniciar actividades será de capital propio, será de inversionistas, será de fuentes de financiamiento, será de subsidios o de otro. Generalmente, estos 4 grandes grupos son los que generan la posibilidad. En la sesión anterior, uno de los compañeros nos decía, mire, pero yo tengo la idea, pero pues no tengo plata y estoy desempleado, ¿cómo hago? Entonces, simplemente usted al construir el documento dirá, yo para iniciar mi emprendimiento necesito 70 millones de pesos, que creo que era lo que nos decía el compañero. Entonces, necesito 70 millones, no tengo recursos, por lo tanto, necesito hacerlo o ya sea con inversionistas o con fuentes de financiación. Y ahí usted empieza a tomar decisiones. Dice, bueno, voy a buscar inversionistas a quien venderles mi idea para que aporten como socios y aspiro a reunir, por decir algo, 20 millones de esos inversionistas, mientras que por capital de crédito, pues estimaremos conseguir 50 millones. O lo que decíamos ese día, me espero una convocatoria, por ejemplo, una de Fondo Emprender, que entrega entre 80 y 100 millones de pesos dependiendo de la convocatoria, y ahí estarán los recursos para que esta idea de proyecto o de emprendimiento empiece a cristalizar, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que se va planteando en un plan de negocios es objeto de irse acomodando y, por supuesto, es un punto de base muy importante y de alto valor para las gestiones que se pretendan desarrollar. Ítem 5 ya nos dice que con toda la información recolectada en los puntos anteriores 1, 2, 3 y 4, elabore los estados financieros. Específicamente le pide elaborar un flujo de caja y un balance inicial. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos pedía. Recordarles, también lo vimos la sesión inmediatamente anterior, les recomendábamos ingresar y mirar el modelo de emprendimiento del Fondo Emprender del SENA. Ahí hay una herramienta para emprendedores, la compartíamos también a través de los grupos internos para que ustedes puedan tener la información y tengan claro cuál es el formato con la información mínima para presentar una iniciativa de proyecto o de emprendimiento a X o Y fuente de financiación. No se olviden
Entonces, mire que aquí la guía de aprendizaje es muy precisa, dice que usted debe entregar los estados financieros y le pide que sea en formato en Excel. Pero hemos insistido, si alguien más quiere colocar un documento de apoyo en Word o quiere pasarlo en PDF o como sea, no hay ninguna dificultad. Pero la guía, en términos generales, le pide que por favor suba los archivos en Excel. ¿Dónde lo va a subir? En el espacio de dicha evidencia que se llama plan de negocios.ga1 raya 2402 01529, actividad de aprendizaje 3, evidencia 1. ¿De acuerdo? Eso sería la evidencia. Eso también lo tocábamos en la sesión inmediatamente anterior. Entonces, básicamente es recordarles que el plan de negocios es un documento sistémico y organizado y busca básicamente centrar una idea de negocio de un emprendedor. ¿A qué la va a centrar? A la realidad, al contexto empresarial y, por supuesto, a sus capacidades y a su DOFA personal. Es decir, la idea de emprendimiento que usted tiene debe partir de sus debilidades, de sus fortalezas, de las oportunidades y de las amenazas que usted haya identificado o que vaya identificando a lo largo del proceso. Hay que tener en cuenta que para que un plan de negocios esté muy bien estructurado hay que hacerlo desde varios puntos de vista, los principales, los 6 que están en pantalla, organizacionales o empresariales, los financieros, que son los que estamos ahorita trabajando, los de mercado, que ya los hemos trabajado, específicamente es tener muy claro quiénes son los competidores, quiénes son los aliados, quiénes son los proveedores, quiénes son nuestros clientes, cuáles son nuestros clientes objetivo y nuestros clientes reales. El tema de recursos humanos, que lo estamos mirando ahorita, que es definir qué tanto personal necesito, con qué salarios para que trabaje mi emprendimiento, cómo se va a operar, es decir, cómo voy a trabajar, cómo voy a prestar los servicios, cómo voy a producir los bienes, y esos aspectos generales que harán cuenta de lo que vamos a producir y de lo que queremos, en este caso, entrar a negociar. Aquí hay unas características de empresa que también aproximábamos la sesión anterior. Tengan en cuenta, por favor, que independientemente de la idea de negocios que ustedes tengan, hay que buscarles, primero, que sean creativas e innovadoras. No se olviden, absolutamente todo está objeto y todo es susceptible de mejoramiento. Y todo lo que se mejore, todo lo que cambie positivamente, se vuelve creativo e innovador. Segundo, que sean transparentes, es decir, que tenga una condición ética muy precisa, que sean negocios realmente transparentes para las partes, que haya un gana-gana, es decir, que haya ganancia tanto para nosotros como oferentes, como para las personas interesadas en adquirir nuestros bienes o servicios. Tres, que sean sostenibles, es decir, que puedan perdurar en el tiempo. Cuarto, que sean flexibles, es decir, que se puedan adaptar de manera fácil a los cambios, tanto internos como externos. Quinto, que sean dinámicas, es decir, que permanezcan en constante evolución, en constante movimiento, pero sobre todo en constante mejoramiento continuo, y que sean sistémicas, es decir, que todas las áreas que componen, en este caso, un negocio estén interrelacionadas y trabajen por un objetivo común. Es decir, que haya coherencia entre quienes hacen las ventas, quienes hacen la producción, entre quienes prestan los servicios, entre quien gerencia, entre quien administra, entre quien controla, en fin. Es decir, que sean un sistema como tal, que todos trabajen y apunten para el mismo lado. Aquí hay unos 5 puntos de alto valor que hay que tener en cuenta para dirigir una empresa. Tenga en cuenta que usted ahorita ya está montando un plan de negocios, ya está haciendo unos estados financieros. Por lo tanto, para que usted dirija de manera asertiva y acertada la empresa, usted tiene que tener claro estos 5 puntos. Primero, debe fijar y programar objetivos. Por ejemplo, usted dirá, bueno, me propongo o mi objetivo es vender 1000 unidades de tal producto en un año o prestar 500 servicios en un año, en fin. Entonces, mire que ya empieza a definir objetivos. Alguien más puede decir, bueno, yo necesito ganarme en este año aproximadamente el 20% sobre las operaciones que haga. Entonces, mire que usted ya empieza a fijar objetivos y a definir qué va a hacer. 2, motivar y alinear esfuerzos. Tenga en cuenta que el emprendimiento, así sea unipersonal o de una sola persona, necesita de unos stakeholders o partes interesadas y hay que tenerlos siempre alineados, motivados o vigilados para que ellos jueguen en favor de nuestra unidad empresarial o plan de negocios o idea de negocio o futuro emprendimiento, como le quiera llamar. Tenga en cuenta que usted debe desarrollar capacidades para coordinar y controlar actividades. Entonces, si usted dice, yo voy a comercializar flores, usted tiene que estar en la capacidad de coordinar y de controlar todo lo que corresponde a la comercialización de flores. Entonces, usted tiene que estar en permanente crecimiento, conocimiento, formación, actualización, para que pueda llevar a cabo su cometido.
Usted tiene la obligación y tiene el reto de desarrollar y activar los talentos, tanto suyos como de sus colaboradores, entonces hay que potenciar. Todas las personas tenemos inteligencias diferentes o inteligencias múltiples, por lo tanto hay que saber llegar a las habilidades de cada uno y potenciarlas para sacarles el mayor provecho. Y por último, construir y cultivar relaciones. Hemos dicho, hay muchos de ustedes, la gran mayoría, que tienen su emprendimiento de manera individual y dicen, no, yo trabajo solo, a mí me gusta trabajar solo, me cuesta relacionarme, en fin, cualquier cosa, pero tengan en cuenta que ninguna empresa, ningún empresario, así la empresa o el emprendimiento sea unipersonal, puede desarrollarse solo. Por una simple razón, ya lo explicábamos en el encuentro anterior, usted necesita de muchas personas. Usted necesita de proveedores que le provean, valga la redundancia, lo que usted necesita para hacer su emprendimiento. Y supongamos que usted produce todo, que usted crea todo, usted tiene todo para crearlo desde cero, pues también va a necesitar gente que le distribuya, gente que le comercialice o quien le compre lo que usted está produciendo. Por lo tanto, el objetivo es construir y cultivar relaciones en este caso. No hay empresa si no hay relaciones positivas, tanto hacia adelante como hacia atrás, es decir, desde los proveedores de los proveedores de los proveedores hasta los clientes últimos o finales. Siempre va a ser una cadena. Y esas cadenas incluso las vemos en nuestra área de estudio y son las famosas cadenas logísticas o supply chain management, administración de la cadena de abastecimiento. Eso es un concepto muy importante que de una vez debe tenerlo claro y no es otra cosa que la suma de eslabones, por eso se llama cadena, en la que un bien comienza desde que es materia prima hasta que se lleva a un cliente o destinatario final y lo propio con los servicios, desde que es concebido como una idea hasta que es llevado al último de los beneficiarios o de las personas interesadas o que necesitan de ese servicio. Eso es un punto bastante importante y eso nos lleva a definir de que para crear un negocio, pues uno tiene que tener unos puntos de vista muy claros y precisos. Primero, que la definición del negocio sea muy precisa, que tenga una visión de futuro muy clara, que se puedan establecer objetivos estratégicos y metas, qué quiero hacer, hasta dónde quiero llegar, cuándo quiero hacerlo, cómo quiero hacerlo, para qué. Debo tener la capacidad de formular estrategias. Bueno, si voy a vender bebidas de cualquier tipo, ¿cómo voy a hacer para venderlas? ¿Qué me hace diferente? Y todo eso lo voy escribiendo. Debo tener clara la misión de mi empresa, la visión de mi empresa, la filosofía organizacional, es decir, los valores, los objetivos y, por supuesto, las estrategias que yo voy planteando para insertarme en un mercado y más que todo para permanecer en ese mercado. Reiterarles estos temas también que nos mirábamos la sesión anterior. Entonces, hay que tener muy clara la misión organizacional. Para elaborar una buena misión, hay que hacerse esas preguntitas que están por ahí muy bien escritas, 8 preguntitas. Entonces, ¿cuál es el negocio? ¿Para qué existe mi emprendimiento de empresa? ¿Cuáles son los elementos que me hacen diferente a los demás? ¿Cuáles son los productos o servicios que ofrezco? ¿Quiénes van a ser mis clientes? ¿Cuáles son los mercados presentes y futuros? Es decir, ¿quién me compraría ahorita y quién me compraría en 1 año, en 3 años, en 5 años? ¿Cuáles son los compromisos de los stakeholders o partes interesadas? Entonces, ¿cómo me ve mi competencia? ¿Cómo me ve mi proveedor? ¿Cómo me ve mi distribuidor? ¿Cómo me ve mi cliente? ¿Qué me puede aportar? ¿Qué le puedo aportar? ¿De acuerdo? Y cuáles son las tendencias en este caso para la distribución, es decir, cómo se va a llevar mi bien o servicio hasta quien desee comprarlo o adquirirlo. Y lo propio, hay que hacer una muy buena visión organizacional, es decir, la visión es cómo me veo en el tiempo, en el corto plazo a 1 año, en el mediano plazo a 3 años y en el largo plazo después de 5 años. Y para eso hay que resolver esas 6 preguntitas. Entonces, ¿cuál es la imagen que se espera que tengan los clientes sobre mi negocio en el futuro? Es decir, ¿cómo me ven ellos? ¿Cómo veo yo el negocio? Es decir, ¿cómo será mi negocio en el futuro? La tercera, ¿cuáles son las metas de la empresa a corto, mediano y largo plazo? Recuerde, corto plazo hasta 1 año, mediano hasta 3 y largo más de 5 años. ¿Cuáles serían los artículos claves de mi negocio? Ahí respondemos la pregunta que hacía el compañero. Entonces él dice, yo voy a comercializar X cantidad de productos. Entonces lo que tiene que hacerse es definir cuáles son los productos claves que va a comercializar, cuáles son los de mayor importancia, los de mayor relevancia, los que mayor ganancia dejan, los que más se venden, los que más rotan, en fin. Y eso, la única persona que lo sabe es usted como emprendedor. Siguiente interrogante, ¿qué actividades esperan desarrollar en el futuro? Es decir, ¿qué voy a hacer para crecer, para permanecer, para sustentarme, para soportarme con mi emprendimiento? Y un punto importantísimo para la visión, ¿qué innovación podría aplicarse? Entonces, bueno, hoy la comercialización la hago a pie.
en un año cómo la voy a hacer, en 3 años cómo la voy a hacer. ¿Será que en 5 años esa distribución la puedo hacer a través de drones porque estoy estudiando logística del transporte? Seguramente sí, seguramente. Básicamente esos son los temas importantes para esta parte estratégica, ¿de acuerdo? Entonces, eso nos va a llevar a que tengamos condiciones y capacidades para formular estrategias. Habíamos dicho que son 4 clases de estrategias: defensivas, es decir, cuando tengo que enfrentar un problema y debo defenderme; intensivistas, es decir, cuando tengo que entrar a un mercado y posicionarme de él; diversificadas, cuando entro a un mercado y encuentro que hay muchos competidores, bueno, ¿qué me hace diferente? Y las integrativas, que buscan sostenerme en un mercado. Eso ya con el paso del tiempo ustedes lo van puliendo porque esas son de evolución constante. Por ahora, como estamos hablando de emprendimiento, las estrategias que se generen generalmente serán intensivistas o diversificadas, o las dos. Es decir, para entrar al mercado y para mostrarme diferente con un valor agregado en un mercado que ya existe y donde yo quiero entrar con mis productos, ya sean bienes o servicios. Ahora sí vamos a entrar de manera muy puntual con los 2 ítems que necesitan entregar en la evidencia. Antes de eso, abrimos el espacio de dudas, preguntas, inquietudes, por favor. ¿Estamos siendo claros? ¿Hay alguna novedad, particularidad? Reviso chat por aquí. Nos dice Adrián, una pregunta: yo hice el Canva solo, o sea que ya no podría hacer en grupo con alguien más. No, ya lo hemos reiterado también. El tema es que no hay ninguna dificultad. Esta evidencia la podrían hacer en grupo, no hay ningún problema, independientemente de que hayan trabajado las evidencias anteriores individual. Esta última la pueden hacer en grupo. Lo que tienen que hacer es definir el equipo de trabajo, comentármelo de manera oportuna antes de definir cuál de las iniciativas de los compañeros se va a trabajar, y sobre ella podrían trabajar las evidencias restantes de esta competencia. Para quien les falte el Canva, y por supuesto esta evidencia del plan de negocio con sus estados financieros. Stephanie, siga, por favor. Sí, señor instructor, le hago una pregunta. Lo que pasa es que, bueno, yo he estado prestando atención, pero no sé si yo me confundí. ¿Se deben de realizar los 5 puntos que usted nos acaba de dar, o puntualmente en el plan de negocio se deben de hacer los 2 puntos que vienen a continuación? Bien, ¿qué es lo que pasa? Ahorita que observemos los 2 puntos que pide la guía, que específicamente son los 2 estados financieros, ustedes se van a dar cuenta que para llegar a esos 2 estados financieros necesariamente debí resolver los 4 puntos que acabamos de anotar. Es decir, en el Excel donde ustedes presenten los 2 estados financieros, están implícitamente resueltos tanto los interrogantes que planteábamos en los 4 primeros puntos, como también lo que hemos ido avanzando de misión, visión y demás. Lo que pasa es que se representan de manera matemática, o en cifras, o en estadística, ¿de acuerdo? Pero necesariamente para llegar a los estados financieros usted tuvo que pasar, así no los haya escrito, usted tuvo que resolver cada uno de esos ítems. Ahorita lo vamos a mirar en detalle. Ah, ok, instructor. Sí, porque yo veo que se viene como relacionando, por lo menos lo de los activos fijos y eso, técnicamente en el modelo Canvas, pues como que intentamos dar el valor de cada, pues sí, de cada par, como cada equipo, la infraestructura y todas esas cosas. Entonces yo creo que sí como que se viene relacionando, pero ya entendí. Muchas gracias. Es correcto, así es. Y Stephanie tiene toda la razón. O sea, desde el mismo DOFA del emprendimiento, usted se da cuenta que esto es una cadena. Y mire que usted mismo va a estar en condiciones, y cada uno de los aprendices va a estar en condiciones de decir, mire, yo en el DOFA no puse esta oportunidad y mire que ahorita la estoy viendo. Entonces va y de una vez actualiza su DOFA. O alguien puede decir, mire, en el pitch de la idea de negocio yo dije que mi producto era tal o mi servicio era tal, pero mire que ahorita no, eso no es lo más representativo, es esto. Entonces, de eso se trata esta cadena de formación, de que usted, a medida que vayamos avanzando, vaya corrigiendo posibles errores o falencias o dificultades y vaya construyendo sobre lo que teníamos anteriormente. Como muy bien lo indica Stephanie, en el Canva ya se tocaron estos puntos. Cuando usted presenta el Canva, ya habla, y así no lo haya cuantificado, ya lo cita. Dice, bueno, yo de recursos humanos necesito un gerente y un contador, por ejemplo. Así no haya hecho números, usted ya lo citó, por lo tanto ya empezó a responder temas o el ítem específico de recurso humano necesario. Lo que pasa es que en este momento usted puede decir, no, mire, el contador realmente no lo necesito, yo necesito es una fuerza de ventas, por lo tanto necesito un vendedor y es más prioritario.
Entonces empieza a reconstruir o a construir sobre lo que viene desarrollando, ¿de acuerdo? Esa es precisamente la metodología que queremos desarrollar. Vamos entonces con los fundamentos para estos estados financieros. Entonces, partimos del hecho de que absolutamente todos tenemos que iniciar una empresa o hemos iniciado una empresa o pretendemos iniciar una empresa. En este caso se denomina emprendimiento. Y ese emprendimiento o empresa para su normal funcionamiento debe tener primero unos ingresos, es decir, la plata que ingresa, pero también produce unos egresos, es decir, cuánto me gasto para poder operar y para poder ofrecer ya sea los bienes o servicios con los cuales deseo trabajar. ¿De acuerdo? Para definir esos ingresos y egresos es muy importante estructurar los costos. Los costos, no se olviden, se dividen en costos fijos, es decir, los que no cambian de acuerdo al volumen de producción, y los costos variables, es decir, los que cambian según la cantidad producida. Ya lo hemos explicado anteriormente en texto, veámoslo ahora de manera un poco más puntual. Hablemos de los costos de producción o costos y gastos de fabricación. ¿Qué entra en los costos de producción? La materia prima o materiales directos. Ojo, generalmente estos son variables. No es lo mismo la cantidad de madera que necesito para producir 10 sillas que la que necesito para producir 500 sillas. Por lo tanto, generalmente los costos de materia prima o materiales directos son variables. Los materiales indirectos o insumos son aquellos materiales que no son prioritarios en un proceso de producción, pero que son supremamente indispensables para un producto terminado. Es decir, si bien no son tan visibles, son parte fundamental. Continúo con el ejemplo de las sillas. Entonces, la materia prima para las sillas será la madera. Los materiales indirectos, por ejemplo, serán los clavos, los pegamentos, los adornos, los accesorios, en fin, otro tipo de materiales que complementan o que me llevan a que mi producto salga al mercado. Tercero, la mano de obra directa o el recurso humano directo, es decir, el que está directamente relacionado con la producción del bien o servicio. Generalmente, esa mano de obra directa, dependiendo del modelo también, eso lo define cada emprendedor, puede ser fijo o variable. Generalmente es fijo, generalmente. Pero, por ejemplo, cuando se trabaja bajo pedido, sobre orden o sobre labor, puede ser variable. La mano de obra indirecta, perdón, es decir, la que no hace parte del proceso de producción, pero sí de la gestión, por ejemplo, la gerencia, los contadores, la fuerza de venta de algunos productos, en fin, eso también debe tenerse claro y cuantificarse. Y otros gastos de administración o de fabricación, perdón, entonces ahí entran los costos o gastos administrativos, los costos o gastos de publicidad, de mercadeo, de marketing, la promoción, las ofertas, en fin, todo ese tipo de cosas también hay que tenerlos en cuenta. Esto dentro de los costos de producción. En los otros costos de producción, ahí cito los tres de mayor representatividad y que para iniciar un emprendimiento deben tenerse en cuenta: los gastos de venta, es decir, cuánto me cuesta vender el bien o servicio; los gastos financieros, es decir, cuánto debo pagar por concepto de préstamos, tasas de interés o recursos que yo necesite para operar; y los gastos de administración, arrendamientos, servicios públicos, entre otros. Vamos a definir los costos unitarios. ¿Qué serán los costos unitarios? Como su nombre lo indica, una vez usted haya establecido los costos totales, es decir, en un periodo de tiempo cuánto va a producir, lo que se hace es establecer los costos unitarios. Para eso, lo único que usted hace es divide los costos totales de una empresa en un determinado ciclo de tiempo, por lo general se recomienda que sea un año, y lo divide entre la cantidad de bienes o servicios que usted está trabajando, y eso le dará el costo unitario, ya sea por bien o por servicio. Eso es muy importante tenerlo claro, es muy importante saberlo desarrollar para saber cuánto cuesta una unidad del bien o servicio que yo pretendo llevar al mercado. Tenga en cuenta, por favor, que para estimar los costos es muy importante diferenciar costos fijos y variables, que ya lo estamos haciendo desde la diapositiva inmediatamente anterior. Ya vamos definiendo de acuerdo a cada emprendimiento. Usted tiene que definir, bueno, esto es fijo porque no cambia por la producción, esto es variable porque sí cambia dependiendo de la producción. Y esta tablita que también la mirábamos en la sesión inmediatamente anterior. Entonces, ahí usted puede ir clasificando costos fijos y variables. Se recomienda hacerlo en miles de pesos, es decir, se coloca la parte miles de pesos ahí para facilitar las operaciones. Y sugerimos, por lo menos, ahorita de manera inicial, estimar estos 4 costos y definir si son fijos o variables o las dos.
los gastos de fabricación, es decir, los gastos de producir su bien o servicio, los gastos de administración, es decir, todo lo que tiene que ver con arrendamientos, salarios, pagos al personal, en fin, servicios públicos, entre otros. También los gastos de venta, es decir, cuánto me cuesta vender o distribuir, y los gastos financieros, es decir, cuánto debo pagar yo por el capital que debo conseguir, por el préstamo, tasas de interés, entre otros. Eso se suma y se define costos fijos y costos variables. Tenga en cuenta, por favor, los tres cuadritos de abajo, en la parte inferior izquierda, el costo total. Entonces, CT, costo total, el costo total siempre va a ser igual al costo fijo más el costo variable. Ahí está la descripción. Tenga en cuenta el costo unitario, lo acabamos de decir en texto, ahorita en fórmula. Entonces, el costo unitario va a ser igual al costo total sobre N, donde N es el número total de unidades productivas. Por ejemplo, alguien de ustedes dice, bueno, mi costo total son 10 millones de pesos y voy a producir 10.000 unidades. Entonces, hace esa división y tiene el costo unitario. En la parte derecha inferior, el precio de venta. El precio de venta es igual al costo total más el margen de utilidad o el margen de ganancias, en otras palabras, ¿de acuerdo? Entonces, precio de venta es igual al costo total más el margen de utilidad, es decir, cuánto usted espera ganarse por cada bien o servicio que haya producido y que desee llevar al mercado. Eso es básicamente lo que tenemos que tener como muy en cuenta. Ahora, si bien, ¿qué nos pide específicamente la evidencia? Y pueden corroborarlo con el documento de apoyo que les habíamos entregado en Excel para que ustedes lo puedan trabajar. Primero nos pide que hay que presentar un flujo de caja o de efectivo. Vamos a definir qué es flujo de caja o de efectivo. Ese flujo básicamente lo que hace es representar los ingresos y los egresos. Entonces el flujo de caja es cuánto me ingresa y cuánto me gasto. En la operación normal, en este caso del emprendimiento, en un periodo de tiempo determinado. Sugerimos que ese periodo de tiempo sea en un año, ¿de acuerdo? Eso es lo más normal o es la manera en que se debe presentar. Aquí en la diapositiva ustedes pueden mirar, tomamos algunas referencias bibliográficas y para llegar a ese flujo de caja o efectivo hay que tener algunos flujos. Ahí hay un tema de una L que no se visualiza, solicitamos excusas, por favor. Pero usted debe tener en cuenta 3 puntos importantes. El primero, el flujo de efectivo, es decir, cuánta plata en efectivo va a entrar o cuánta plata en efectivo voy a mover en un periodo de tiempo. Segundo, el flujo de caja, es decir, cuánto entra y cuánto me gasto, es decir, cuánto tengo. Y tercero, también se puede denominar como flujo de tesorería, es decir, cuánta plata estoy administrando en un negocio. Cualquiera de estas 3 formas, ya sea flujo en efectivo, flujo de caja o flujo de tesorería, es el flujo que nos sirve para mostrar el estado inicial del flujo financiero. Que repito, de acuerdo a los diferentes autores o bibliografías, prácticamente se puede resumir en lo mismo. Es un flujo de caja o de efectivo y se conoce con cualquiera de esos nombres. ¿Por qué hacemos la claridad? Porque ha habido oportunidades en las que nos presenta, profe, y en lugar de un flujo de caja puedo presentar cómo se maneja la tesorería. Sí, es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Básicamente, cualquiera de esos nombres o el flujo de caja o efectivo es un estado financiero, que lo que nos muestra es el movimiento de efectivo o de recursos o de dinero de un proyecto, de una idea o de una unidad productiva. Entonces, ¿cuánto me ingresa? ¿Cuánto me gasto? ¿Cuánto tengo? Ese es el flujo de caja, básicamente es eso. Entonces, en un ejemplo con números, vendo tantas unidades, entonces por concepto de ventas me entran 10 millones de pesos. Para yo vender esos 10 millones me gasto 8 millones en materiales y de promoción, publicidad, administrativos y demás. Por lo tanto, si me ingresan 10 y me gasto 8, mi margen de utilidad serán 2 millones de pesos en el ejemplo que estoy poniendo. Y básicamente eso es lo que hace un flujo de caja. Y repito, se hace en un periodo de tiempo que se sugiere sea un año. Vamos a tener en cuenta estos ítems importantes para lo que es el flujo de caja o flujo de efectivo. Se deben tener en cuenta unos aspectos básicos, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer un buen flujo de caja o buen flujo de efectivo, usted tenga en cuenta lo siguiente. Primero, el saldo inicial en efectivo. Por ejemplo, hay ideas de negocio que arrancan con algo de dinero ya o con algunas tenencias o posesiones. Entonces usted dice, bueno, mi emprendimiento va a iniciar, yo voy a empezar con 1 millón de pesos porque lo tengo disponible. Entonces, mire, ese es el saldo inicial. Alguien nos podrá decir, mire, yo cuento con una bodega, la cual es de propiedad de mi familia,
y me voy a ahorrar el arrendamiento de esa bodega. Ese arrendamiento al año lo estimo en aproximadamente 10 millones, por lo tanto yo inicio ya con 10 millones que no voy a pagar porque la bodega es de mi propiedad o de la propiedad de mi familia. Entonces mire que ya tiene un saldo inicial en efectivo. 2. Las entradas en efectivo durante el periodo de evaluar, es decir, lo que usted va a vender o lo que usted va a captar como dinero. Tenga en cuenta que no siempre los ingresos se dan por ventas, ¿no? Existe la posibilidad de que tenga entradas en efectivo por otras condiciones, por ejemplo, préstamos, capital semilla, por inversión de socios, porque salió un negocio grande y lo patrocinaron, en fin, cualquiera de esas cosas, todo lo que genere entradas en efectivo durante el primer año, en este caso, o durante el periodo de evaluar, pues deben contabilizarse como entradas en efectivo. Tercero, las salidas de efectivo, es decir, cuánto voy a gastar, cómo lo voy a gastar, entonces también se cuantifica eso. Hay un tema importante que se llama flujo neto del periodo, es decir, el flujo neto es el resultado de esa diferencia. Entonces, tanto entró, tanto salió, y esa diferencia es el flujo neto del periodo. Y hay otro concepto que tiene especial relevancia para este flujo de caja o de efectivo que se llama saldo final de efectivo. Es decir, ese saldo final de efectivo es el resultado de sumar el saldo inicial, es decir, el primer punto, más el flujo neto del periodo. ¿De acuerdo? Entonces suma el primer punto, que es el saldo inicial. En el ejemplo que poníamos, yo inicio con 1 millón de pesos y le suma a eso el flujo del periodo, ya sea positivo o negativo. Y el resultado que le dé se llama saldo final en efectivo. Eso es básicamente el flujo de caja o de efectivo que se pide realizar. ¿Dudas, preguntas, inquietudes sobre ese punto, por favor? No tiene mayor complejidad, es cuestión de que usted vaya tomando los datos en Excel. Siga, por favor. Es bastante complejo, profe. Eso, y dado que no tenemos la experiencia ni la practicidad de la empresa como tal, o sea, se me hace complejo y estoy como asustada. No, no, para nada, todo lo contrario. Y de hecho, podríamos hacerlo ahorita de manera muy rápida y en texto. Supongamos que nos ponemos de acuerdo todos los que estamos en esta sesión y decimos que vamos a montar una comercializadora de juguetes. Solamente vamos a comercializar juguetes, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer comercialización de juguetes que lleguen a cualquiera de los puertos del país y los vamos a distribuir a nivel nacional. ¿Listo? Esa es nuestra idea de negocio. De ahí ya podemos sacar la situación problemática y es que no en todas las ciudades hay un distribuidor de juguetería de buena calidad y nosotros tenemos la idea y lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya tenemos, mire, una situación problemática y ya tenemos una solución que sería una distribuidora de juguetes. Desde ahí empezamos. Y ahora sí usted empieza a desarrollar todo lo que hemos visto. Entonces, de manera muy rápida y para el ejemplo decimos, bueno, ¿cuál es nuestra misión? Pues nuestra misión es clara y puntual. Es llevar juguetería de alto valor especializada a todos los rincones del país de la manera más ágil, más oportuna, más propicia y con precios competitivos en el mercado. Mire que ya está nuestra misión. Vamos a nuestra visión, ¿cómo nos vemos en el futuro? Entonces, a 2026 seremos un referente a nivel de comercialización de juguetería de alto valor. En 3 años tendremos un posicionamiento por lo menos en 2 o 3 departamentos del país y a 5 años seremos uno de los mayores distribuidores de juguetería a nivel de Colombia. Listo. Está resuelta misión y visión. Y ahora si usted empieza ya con los estados financieros, usted ya ahí ya ha hecho el Canva, ya puede hacer con el ejemplo que estoy poniendo el pitch de idea de negocio, ya puede hacer un DOFA personal que le va a permitir alimentar todo eso. Ahora sí decimos, bueno, ¿cuántas personas estamos en este encuentro? Estamos 33. Y cada uno de nosotros va a ser socio y vamos a poner de a 10 millones de pesos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿cuánto dinero tenemos? Tenemos 330 millones de pesos. Ese será nuestro capital inicial y conformaremos nuestro emprendimiento con 33 personas. Mire que ya tengo mi capital inicial. Ahora sí decimos, bueno, como estamos hablando de comercializar, estamos hablando de un servicio, nosotros vamos a aspirar a ganarnos por cada juguete que vendamos no menos del 15%. Entonces, listo, que si el juguete costó 1 millón,
pues nosotros nos vamos a ganar el 15%, por lo tanto, puesto donde nuestro cliente ya no vale 1.000.000, sino que vale ese que sería el costo unitario más nuestro 15% de utilidades. Por lo tanto, valdrá 1.150.000. Mire, ya tengo costo unitario, ya tengo precio de venta y margen de utilidad. Ya tengo los tres. Ahora sí lo llevo eso a un año. Entonces digo, bueno, para que mi empresa sea rentable necesito vender por lo menos, voy a vender 1.000 juguetes al año. ¿Descabellado? No, para nada. 1.000 juguetes en un año se podrían vender. Y si somos 33, divida 1.000 entre 33, cada uno de nosotros tendría la opción de vender una cantidad pequeña de juguetes y haría que nuestro emprendimiento crezca. Entonces, mire que ahí ya tengo el otro dato de importancia. Si yo ya tengo estimado que en un año voy a vender 1.000 unidades, ¿de acuerdo? Entonces, yo ya puedo saber cuánta plata necesito para operar en ese año. Y también ya sé aproximadamente o en promedio, como le decía el compañero, cuánto me voy a ganar en un año. Entonces, si yo me gano el 15% y voy a vender 1.000 unidades, pues es obvio que el 15% del total de la venta de esas 1.000 unidades será la ganancia que vamos a tener nosotros en el ejemplo que estamos poniendo. Por lo tanto, ya tenemos también ese dato. Ahora sí volvemos a la diapositiva. Entonces, el saldo inicial en efectivo, en este caso, en el ejemplo que estamos poniendo, decíamos cada uno de 10 millones serán 330 millones. ¿Cuánto vamos a vender durante el primer año? Hemos dicho que vamos a vender 1.000 unidades, pongámosle un promedio de 200.000 pesos por unidad, simplemente multiplicamos 1.000 por 200 y tenemos la cantidad de entradas. ¿Cuánto nos vamos a gastar? Hemos dicho que nos ganamos mínimo el 15%, por lo tanto hay que restarle ese 15%, entonces de lo que nos dé, el 15% menos es lo que nos vamos a gastar. Y dentro de eso debe estar incluido los salarios, las personas que vamos a trabajar, las utilidades que esperamos, pago de servicios, entre otros. Entonces mire que realmente no es que sea tan complejo, más bien requiere como de mucha atención y de tener muy clara la idea de negocio que usted pretende desarrollar, ¿de acuerdo? Y ya los otros dos puntos ya son objeto de operación. Entonces, el flujo neto del periodo, cuánto entró en efectivo y cuánto salió. Esa diferencia es el flujo neto, es decir, simplemente hay que hacer esta cuenta. Y el saldo final en efectivo es el saldo inicial, en este caso, o en el ejemplo que estoy poniendo de manera muy rápida, los 330 millones de capital inicial más lo que nos haya dado la diferencia entre entradas y salidas, que en porcentaje es el 15% por lo que hemos dicho, ¿de acuerdo? Eso es básicamente lo que hay que hacer hasta ahí. Si ustedes se apoyan del documento de Excel y lo actualizan con las cifras que cada uno de ustedes disponga, pues le quedará muy fácil. Debo hacer una sugerencia y recomendación. Tengan en cuenta, por favor, que el margen de ganancia o utilidad lo define cada uno de ustedes y depende de cada negocio. Y lo voy a explicar también con un ejemplo. Hay negocios en los que ganarse el 1% es buen recurso. Por ejemplo, si yo me voy a dedicar al bien raíz y mi comisión por vender bien raíz es del 1% y logro una venta de un edificio que vale 10.000 millones de pesos, pues la comisión del 1% es harta plata, hartísima plata. En cambio, si yo vendo un lapicero y aspiro a ganarme el 50%, pues es poquito, porque un lapicero cuesta 1.000 pesos, el 50% serán 500 pesos. Entonces, mire que el margen de ganancia o de utilidad depende del tipo de negocio, del tipo de emprendimiento y del tipo de negociación que se haga. Entonces, no puedo decir yo, en términos muy generales, no, lo que pasa es que un buen negocio es cuando yo me gano el tanto por ciento. Algunos lo hacen y dicen que tiene que estar por encima de la tasa de interés que pagan los bancos. Y tiene parte de lógica, ¿no? Lo que pasa es que la tasa de interés que pagan los bancos es muy poquita. Entonces, hay gente que dice, no, pues que si me gano menos que lo que pagan los bancos por tasa de interés, pues mejor meto la plata al banco y ella produce algo de dinero. Pero realmente es muy poquito lo que genera. Donde más genera utilidades es en los CDTs, pero realmente es muy poco, es muy poquito. Por eso es mejor invertir en algunos negocios, ¿de acuerdo? En términos generales, grandes escritores dicen que los márgenes aceptables de utilidad están entre el 20 y el 35%. Listo. Les pregunto, ¿cuál creen ustedes que sea el negocio que mayor rentabilidad deja en Colombia? ¿Cuál creen que es el que mayor utilidad deja? Muy buena pregunta. ¿La venta de alimentos? Sí, señora, es correcto. El negocio más rentable, con porcentajes de ganancias superiores al 50%, es la venta de alimentos.
En ningún otro negocio se gana más del 50% de manera consecutiva. Entonces, es muy correcta la respuesta. Linda Lorena, siga, por favor. Siga, la escuchamos. Buenas noches, instructor. Pues yo creo que más que los alimentos, digo que un negocio que es bastante rentable es lo que es la venta del licor, porque pues digamos que en los alimentos pues hay una fecha de caducidad, ¿sí? A diferencia del licor, el licor no. Entonces digamos que tiene, y pues no es por nada, pero digamos que el 90% de la población colombiana eh, no sé de dónde saca plata, pero así no tengan plata para comer, pero siempre van a tener dinero para el licor. Entonces digo que un negocio bastante rentable es la venta de licor. Eso es muy cierto. Indiscutible, definitivamente indiscutible. ¿Qué es lo que sucede? Que a diferencia de lo que son productos alimenticios, la producción y comercialización de alimentos es relativamente económica, mientras que para hacer distribución del otro tipo de productos, en este caso de licores, sí se requiere de una inversión un poco más alta. Esa es la gran diferencia. Por lo tanto, a nivel porcentual, lo más representativo de los alimentos, yo gano más del 50%. En licores no. ¿Qué es lo que pasa? En licores yo tiendo a tener utilidades mucho más altas, pero no porque el porcentaje de ganancia sea superior al 50%, sino por el volumen o por la forma en la que se mueve ese mercado. Es decir, yo me puedo ganar el 10 o el 20%, pero lo que pasa es que se vende muchísimo licor. Por lo tanto, yo hago más plata mucho más rápido porque el ciclo económico se mueve más rápido. Pero los márgenes de utilidades nunca son superiores al 50%, salvo que usted esté en frontera. Ese es otro tema completamente diferente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la frontera colombo-ecuatoriana, mientras un aguardiente nacional del país en Colombia puede valer 30.000 pesos, por decir algo, la verdad desconozco, excúseme, porque no consumo bebidas alicoradas por temas de salud particularmente. Pero, por ejemplo, ese mismo licor puesto en Tulcán, que estamos a 5 minutos, puede valer fácilmente 30 o 40 dólares. Exactamente el mismo, es decir, casi más del doble. Pero es por la dinámica de frontera, ¿de acuerdo? Básicamente es por eso. Entonces, es muy buena la apreciación. En efecto, Linda Lorena, en licores se gana mucho más por el flujo, pero no quiere decir que el porcentaje de ganancia por unidad sea superior al 50%, cosa que sí pasa por lo general en los productos alimenticios. Ah, ok. Producidos, ¿no? Alimentos producidos, por ejemplo, en restaurantes o comida rápida. Ah, ok, sí, porque pues iba a decir, digamos, como, digamos en la parte de alimentos, una tienda, o abarrotes, pues también así como tienen ganancias, también tienen pérdidas, porque pues no, obviamente no todos los alimentos tienen la misma rotación, ¿sí? Por eso lo Es decía, me iba por la parte de licores en ese caso. correctísimo. Y mire que encontramos dos puntos de reflexión para todos, ¿no? Entonces hay que definir usted en su emprendimiento si su utilidad la va a marcar el volumen del movimiento del producto o el porcentaje de utilidad sobre las ventas. Entonces mire que ya tiene un criterio bien importante para establecer cómo va a ser la operación de su negocio. Bien, perfecto. Miro aquí el chat. Siga, por favor. Y, y cuando uno tenga, por ejemplo, cuando uno ya tenga el negocio y eso de la Cámara de Comercio, eso tiene que tener también presupuesto en un plan de negocio. Bien, cuando usted vaya a hacer la legalización de la empresa, si bien es cierto, no le piden como tal el plan de negocio, cuando usted haga los registros en Cámara de Comercio y todo el tema de pago de impuestos y reconocimientos, sí le van a pedir estados financieros. Es decir, le van a pedir el resumen precisamente en los libros contables donde usted muestre la operación. Y ahí va a estar exactamente lo que estamos mirando, el capital inicial, el tema de ventas, el tema de cómo ha sido el comportamiento, cómo va a ser el comportamiento del mercado, y año tras año usted deberá estar actualizando esos estados financieros. Ya, bueno. Ok. Bien, seguimos para que nos rinda entonces, mis estimados. Entonces ya está clara esta partecita. Aquí hay unos datos importantes.
Entonces, 6 ítems de alto valor para que usted pueda definir. Entonces, hay que tener muy claro los niveles de venta. Ahorita llegamos a un punto de suma importancia. ¿Cómo usted va a calcular su margen de utilidad? Si por volumen de ventas o por porcentaje sobre venta individual. Eso es muy importante que lo tenga en cuenta. Pero también a eso se suma, por ejemplo, que usted define la cantidad de producción o de distribución que vaya a hacer, los precios con relación al mercado, qué tan altos o tan bajos son los costos de producción, si existe la posibilidad de inversiones futuras. Es decir, usted ya tiene su idea, entonces si ya llega alguien con dinero y quiere entrar a su negocio, ¿usted va a permitir el ingreso? Si no, ¿por qué? ¿Y cómo, en qué condiciones? Gastos operacionales, es decir, cuánto me cuesta operar y si estoy dispuesto a eso modificarlo sin que pierda participación en el mercado. Todo eso debe tenerse en cuenta. ¿De acuerdo? Ahí, como les decía, esos 6 ítems de alto valor. Entonces, las fuentes de efectivo de la empresa, cómo se planea utilizarlas, es decir, la plata que ingresa, en qué la voy a reinvertir o qué voy a hacer con ella. Cómo cubriremos las necesidades de efectivo temporales, es decir, cuando no tengamos dinero por ventas, cómo vamos a sostener la empresa. Eso se denomina capital de trabajo y hay que tener capital de trabajo. Hay que estimar unas posibles fuentes de financiación en caso de que se requiera. Alguien puede decir, no, yo la verdad no pienso endeudarme nunca, yo con lo que tengo está bien. Y le pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si usted en su emprendimiento le va tan bien que hoy vendía 100 unidades y el día de mañana le aparece un cliente y le dice, listo, no hay ningún problema, no necesito 100, necesito 10.000 unidades? Por obvias razones usted no va a tener capacidad de hacer 10.000 unidades. Por lo tanto, pues tendrá que recurrir a fuentes de financiación para crecer en este caso, ¿de acuerdo? Para hacer inversión en capital. Entonces, es una situación que no puede desestimarse. Hay que definir cómo se van a invertir los sobrantes o los efectivos temporales, es decir, cuando tenga más ganancias o utilidades de las esperadas, ¿qué voy a hacer con esa plata? Y ahí hay un tema importante y es cómo planeamos o cómo planteamos utilizar las fuentes de efectivo de la empresa. Es decir, bueno, mis ingresos van a ser solamente por ventas o voy a hacer 2 líneas de negocio o tal vez una tercera o a diversificar o todas las demás políticas que pueda tener cada uno de sus emprendimientos y que vayan a incidir de manera directa o indirecta en que el efectivo aumente o disminuya. ¿De acuerdo? Eso es bien importante. Aquí una gráfica muy precisa para que usted tenga claro y pueda definir si su estado de flujo de efectivo está bien hecho o no, es decir, si en este caso, si su balance o si su estrategia financiera está bien hecha. ¿Qué va a hacer usted? Tiene que tener un saldo inicial de caja, que puede ser 0, no hay ningún problema. A eso le va a sumar las entradas en efectivo, es decir, lo que usted va a obtener a través de ventas de sus bienes o de servicios. Ya eso le va a restar las salidas de efectivo, es decir, los costos, es decir, cuánto le cuesta a usted producir el bien o servicio. Cuando usted haga todo eso, cuando usted sume el saldo inicial más la entrada de efectivo menos la salida de efectivo, va a tener un saldo final de caja, es decir, usted va a tener unos recursos que sean positivos o negativos. Si son positivos, existen; si son negativos, son pérdidas, que se llama saldo final de caja. Es decir, eso le va a definir a usted si su iniciativa de negocio en primera instancia es o no es rentable. Y tenga en cuenta lo que hablábamos en la diapositiva anterior. Si usted resta la entrada de efectivo menos las salidas en efectivo, usted va a tener el flujo neto de la operación, es decir, cuánto vendo o cuánto me ingresa y cuánto gasto o cuánto saco de la empresa en un periodo de tiempo que sugerimos sea un año. Entonces mire que en este cuadrito azul de la parte inferior, en esa gráfica azul, está el resultado de lo que venimos hablando y de lo que usted debe presentar. Obviamente, para llegar a esto, pues ya hemos visto que tiene que hacer unos pasos importantes. Y a partir de eso aparece el segundo estado o el segundo documento financiero que pide la evidencia, que es el balance inicial. El balance inicial básicamente son 3 cosas: los activos, los pasivos y el patrimonio. Solo son esas 3 cosas. Me permito explicar cada uno de ellos. ¿Qué son los activos? Los bienes o derechos de propiedad que tiene la empresa. Entonces, en los activos está la maquinaria, el equipo, los edificios, la infraestructura, lo que usted tenga. Lo que usted tenga dentro de su empresa como activos, esos serán los activos de su empresa. Los pasivos, ¿qué son los pasivos? Son las deudas u obligaciones o obligaciones con terceros. Porque mire que las deudas no solamente pueden ser con bancos o entidades financieras, o las obligaciones no solamente pueden ser con ellos. Incluso usted puede tener obligaciones con un acreedor.
con un proveedor, por ejemplo. Entonces usted fió materia prima para producir tal cosa, entonces él es un acreedor suyo, por lo tanto esos son pasivos. Y el patrimonio es lo que la empresa tiene. Generalmente el patrimonio lo conforma los aportes de los socios más lo que hace o lo que tiene la empresa. Todo eso lo conforma el patrimonio. Entonces, en el balance inicial usted tiene que definir cuáles son sus activos, cuáles son sus pasivos y cuánto, ¿no? Hay que cuantificarlos. Cuáles y cuántos son los activos, cuáles y cuántos son los pasivos y cuánto usted tiene de patrimonio. Es decir, lo que usted tiene como tal. Ahí hay un ejemplo inicial de un balance o un balance inicial mejor como ejemplo, de manera como muy rápida. Y de hecho, estos son los requerimientos mínimos que usted debería presentar para su emprendimiento. Y vamos de la siguiente manera con la primera gran columna, los activos. El activo se compone por activo corriente y el activo no corriente. Entonces, el activo corriente generalmente, ¿qué es? La caja y los bancos, es decir, la plata que yo tengo, en otras palabras, ya sea en bancos o en mi empresa, en mi caja, y los inventarios, ya sea de materia prima, de producto comprado, de producto intermedio, cualquier tipo de inventario que usted tenga. Por lo tanto, el activo corriente va a ser la suma de esos ítems, caja, bancos e inventario. Ahí está en el ejemplo. Entonces, si en caja y bancos tengo 20 millones y en inventarios tengo 10 millones, el total de mi activo corriente serán 30 millones. Hasta ahí. Vamos con el activo no corriente. El activo no corriente es el que no circula, el que no corre, como su nombre lo indica. Es decir, el que no forma parte como tal del proceso de producción o del proceso de negocio directo. Por ejemplo, en el activo no corriente, aquí tengo unas oficinas que valen 20 millones y tengo unos vehículos que valen 20 millones más. Sumo esos dos y tengo el total de activo no corriente, en este caso 40 millones. Por lo tanto, el total de activos será la suma de los activos corrientes más los activos no corrientes. Si sumo los 30 millones del activo corriente más los 40 de los activos no corrientes, el total de mis activos serán 70 millones, es decir, lo que mi empresa tiene. ¿De acuerdo? Ahí están los activos o lo que mi empresa tiene. Vamos con pasivos, es decir, lo que debo o lo que le debo a terceros o lo que le debo a los bancos o a quien sea. Y de igual manera, se define entre pasivo corriente y pasivo no corriente. Para el ejemplo, lo dejé en ceros para facilitar la operación. Entonces, en pasivo corriente, pues las cuentas por pagar o las deudas. En este caso, cero, no tengo deudas. Por lo tanto, el total de pasivo corriente será cero. Y los pasivos no corrientes son otros pasivos. Por ejemplo, que debo, qué sé yo, que debo pagar unos impuestos que están vencidos, por ejemplo. Entonces son pasivos no corrientes, son deudas que tengo por ahí. Y entonces, en este caso también van a ser cero porque es el primer año de operación de la empresa. Entonces digo, no, no tengo deudas, no tuve la necesidad de tener deudas porque tengo plata en bancos, tengo inventario, tengo unas oficinas, tengo un vehículo, entonces no necesité endeudarme, por lo tanto, no tengo pasivos, mis pasivos son cero. Y ahora sí vamos con el patrimonio. Entonces, generalmente el patrimonio son los aportes de los socios, ya sea en especie o en efectivo. Para el ejemplo, voy a suponer que los aportes de mis socios son 70 millones. Por lo tanto, mi patrimonio serán 70 millones. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos relativamente claro. Mire que en la parte inferior derecha dice que hay que hacer una operación y hay que sumar los pasivos más el patrimonio. En este caso, el total de los pasivos es cero, el total de patrimonio es 70 millones. Por lo tanto, el balance inicial de mi empresa dice que es un saldo a favor de 70 millones de pesos. ¿Por qué razón? Porque tengo un patrimonio de 70 millones, tengo activos de 70 millones, pero mis pasivos son ceros. Ese es mi patrimonio. No se olvide, por favor, que en todos los casos, el patrimonio es lo que la empresa tiene. En este caso del ejemplo, lo que hicimos fue pasar todos los activos como patrimonio si se representan como aportes de los socios. Entonces, ¿qué tanto han aportado los socios? La plata que está en caja, la plata que está en los bancos, lo que se compró por inventarios, las oficinas y los vehículos. Todo eso suma 70 millones de pesos, eso es lo que tiene mi empresa. Y no tiene pasivos, es decir, no tiene deudas a la fecha de este balance. Eso es lo que hay que hacer con el emprendimiento. Básicamente es eso. Cuando ya tengamos esos datos, que es lo que nos pide, ya puedo proceder a hacer un punto de equilibrio, por ejemplo, que les solicito por favor repasen o revisen muy bien la información. No les pide la evidencia hacer punto de equilibrio, por eso no me voy a detener ahí,
Pero básicamente, o en resumen, lo que le permite el punto de equilibrio es saber en cuánto tiempo, con cuántas unidades vendidas, yo puedo recuperar mi inversión y cuándo puedo tener utilidades o ganancias netas, ¿de acuerdo? Eso es importante, para eso sirve el tema de punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio es una fórmula relativamente fácil y básicamente me dice que el punto de equilibrio en unidades es igual a los costos fijos dividido entre el precio de venta menos los costos de venta unitarios de un producto. Y ahí me sale el punto de equilibrio, luego hay una forma estadística para graficarlo y demás. Eso en términos generales. Mis estimados, abrimos espacio para dudas, preguntas, inquietudes, si algo no quedó claro, algo que debamos resolver. Y con eso habríamos terminado esta parte que, como insistimos, no es que sea muy complicada, sino que requiere de que usted se dedique tanto a apropiar el material de apoyo, a analizar muy bien su idea de emprendimiento y a empezar a sacar cifras y valores. La única persona que puede saber con exactitud y con precisión cómo va a ser el desarrollo o qué es lo que usted espera de una idea es usted mismo, ¿de acuerdo? Sigamos, por favor, abrimos el espacio de dudas, preguntas, inquietudes. No, profe, doctor, no, la idea de negocio mía que es la tienda deportiva. Pero la cosa es que, como yo varias veces le he comentado que yo estoy en situación de desempleo. O sea, esa idea de cero obviamente se puede hacer con esos pasos que usted nos están explicando, sí. Porque la verdad es que yo pensando en qué puedo hacer, cómo comenzar, eso a veces se me complica. Claro que sí, y de hecho se puede hacer, ¿no? Ya depende de realmente lo que usted quiera. Supongamos, nos asociamos los dos estamos en situación de no tenencia de empleo ahorita y tampoco tenemos capital. Entonces partimos del hecho de que tenemos que buscar capital semilla. Sabemos que máximo el capital semilla que podemos optar en cualquier fuente son entre 80 y 100 millones de pesos. Por lo tanto, mire que ya tenemos un punto de partida y decimos, bueno, mi emprendimiento para empezar no puede valer o no puede costar más de 80 millones de pesos. Entonces partimos de 80 millones. Y decimos, mire, yo aspiro a ganarme de acuerdo a lo que he revisado en el mercado, a lo que te puede ganar comercializando prendas deportivas, es alrededor del 20%. Entonces usted define y dice, bueno, de 80 millones que yo aspiro a obtener, de eso el 20% serán de utilidades, es decir, 16 millones de pesos en un periodo de tiempo que usted lo define. Por lo tanto, usted tiene ya elementos importantes para definir. Usted dirá, bueno, mi emprendimiento vale 80 millones de pesos, de los cuales por lo menos en un periodo de tiempo X, usted define meses, años, en fin, yo necesito estar vendiendo alrededor de, en este caso, 74 millones de pesos porque 16 millones deben ser de mi utilidad. Entonces, mire que ya empezó. Y usted dice, bueno, para mi emprendimiento, ¿qué necesito? Voy a estar yo, que lo voy a gerenciar, lo voy a liderar y todo lo demás. Necesito fuerza de ventas, entonces usted dirá, sí, necesito un vendedor. Entonces, mire que ya van dos personas. Va a necesitar un contador que no va a estar dentro de la planta como tal del emprendimiento, sino que se le pagará por obra o labor para el tema de estados financieros. Entonces usted dirá, debo considerar de esa situación. Usted dirá, bueno, voy a tener un punto de venta, el punto de venta lo voy a manejar yo mismo o con mi vendedor, pero ese punto de venta va a ser arrendado, va a ser propio, va a ser a través de un marketplace, es decir, en Internet. Entonces usted define y va sacando costos y empieza a sacar costos y empieza a mirar sobre la plata que inicialmente preveíamos vamos a necesitar, cuánto realmente es lo que voy a necesitar y con eso empiezo a escalar y a definir si el emprendimiento se puede hacer o no y cómo empezar, ¿de acuerdo? Y mire que eso en el sentido más optimista, ¿no? Porque mire que hay emprendimientos que han nacido muy pequeños. Y le pongo un ejemplo. Y vámonos con el tema de ropa deportiva que usted sugiere. Entonces, bueno, la situación está complicada, no tengo empleo y todo lo demás, pero necesito empezar con esto. Por X o Y motivo, usted dice, bueno, voy a traer dos o tres sudaderas, supongamos dos sudaderas, usted vende esas dos sudaderas y vuelve a reinvertir ese capital, entonces con la venta de las dos ya no compra las mismas dos, sino tres sudaderas y así sucesivamente empieza a ser una especie de economía de escala que le va permitiendo crecer. O sea, hay varias alternativas como para ir cristalizando.
pero para efectos del proceso que estamos haciendo, sí es mejor hacerlo por, en este caso, 1 año, y hacer la proyección de cuánto valdría su emprendimiento y qué es realmente lo que usted quiere, cuánto quiere ganar y cómo quiere montar la empresa, ¿de acuerdo? Obviamente sin irse más allá de las posibilidades reales. Entonces sí es muy posible, no sé si he sido claro. Ok, bueno, Tito, gracias. Ok. ¿Alguien más, por favor, dudas, preguntas, inquietudes? Bien, perfecto. Al no haber más dudas, preguntas, inquietudes, entonces manos a la obra, mis estimados. Como lo hemos dicho, pueden trabajar en equipos, no hay ninguna dificultad al respecto, independientemente de que hasta ahora lo hayan hecho o no. Y dependiendo cómo vayamos evolucionando en el proceso de formación, pues abriremos espacio incluso para que las demás evidencias del componente técnico también lo puedan hacer. Reiterarles ya en este punto de cierre, conclusiones y cierre, no hay un único o el mejor emprendedor del mundo. No se olviden, lo hemos dicho en el encuentro anterior, el éxito se puede medir de diferentes maneras, ya sea por el impacto económico, innovación, inspiración, y volvemos a reiterar eso con los ejemplos que ustedes miran en pantalla, porque las mejores ideas del mundo han surgido de pequeñas iniciativas que en su momento fueron ideas brillantes, y con mucho esfuerzo, sacrificio y una inteligencia que todos la tenemos, pero un ánimo y deseo de salir adelante, se volvieron en referentes mundiales como los que ustedes ven en pantalla. De mi parte, nuevamente agradecerles, no se olviden, cuentan con nosotros para lo que sea preciso, cualquier duda, pregunta e inquietud, con mucho gusto la resolveremos, pero sí les insistimos y les sugerimos apropiar y estar leyendo el material de apoyo porque con seguridad les va a dar luces y los va a sacar de cualquier duda, pregunta o inquietud. Quedamos atentos a cualquier consideración. Si requieren del apoyo de esta presentación, nos lo hacen saber para compartirlo al interno y aspiramos, Dios mediante, mañana mismo estar publicando la grabación para que ustedes la puedan revisar o las personas que tuvieron alguna dificultad en la conexión lo puedan hacer. Eso sería todo. Cuéntenos, siga por favor. Muy buenas noches, señor instructor. Profe, para ver si nos podría compartir la información a vía WhatsApp. Claro que sí, ya mismo la voy a montar para que ustedes la puedan tener ahí a la mano y no hay dificultad. En la semana anterior también les compartíamos unos archivos importantes para que no los pierdan de vista y que les van a servir de guía para todo este proceso. A ver, déjenme, estoy ahorita pasando todo esto a PDF por el peso de la presentación. Y ya mismo la subimos. A ver, para que me confirmen de una vez si fue visible o si es visible y descargable más que todo. Entonces no se olviden del formato que les compartíamos en la sesión anterior. El mismo no lo podrían utilizar porque, repetimos, hay datos que están desactualizados, pero en términos generales será de base para que ustedes desarrollen su evidencia. Listo, ¿me confirman por favor si cargó la información? Sí, es visible. Perfecto. Sí, es visible. Bien. Gracias. Vale, a ustedes. De mi parte, agradecerles mucho la atención. Estamos prestos y dispuestos a cualquier novedad. Muchísimas gracias por todo y una feliz noche a todos. Que descansen y hasta una próxima oportunidad. Feliz noche a todos. Noche, señor. Igualmente, instructor. Feliz noche, compañero. Muchas gracias. Feliz noche, compañeros. Señores instructores y compañeros, feliz noche. Que estén bien.